del Meet. Y ahí le colocamos mostrar mi pantalla, una ventana. Y ahí le aparecen las ventanas que usted tiene abiertas en su computador. Bueno, vamos a mirar acá. Eso, por ejemplo, ahí se mete, ahí está mostrando todo. Entonces se mete ¿Y eso, ya, ahora? ahí ya queda perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes me dirán, ¿iniciamos o damos una espera o...? Sí, iniciemos de una vez. Ok. Bueno, muchachos, este tema quizás resulte más fácil de comprender porque este sí es un tema más transversal a las otras especialidades. Seguramente habrán visto pacientes con síntomas secundarios a la ansiedad o patologías que si bien son comórbidas a la ansiedad y naturalmente creo que dentro de la consulta externa, si han tenido pues ya la experiencia, de haber visto pacientes que tendrán trastorno de ansiedad generalizada o en los servicios de urgencias habrán visto pacientes con trastorno de pánico. Bueno, a grandes rasgos esta presentación la podríamos como dividir. Una primera parte donde creo que eso es como lo que me interesa que quede de toda la presentación, es que ustedes puedan saber qué es una ansiedad fisiológica o normal, esperable, si se quiere, y una ansiedad que entraría ya en un cuadro de patológico o ya cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad. En eso sí quiero que quede como muy claro y después entramos a una parte donde vamos a hablar rápidamente de cada cuadro clínico de estos trastornos de ansiedad. Importante que desde el DSM-5 se separó el trastorno obsesivo compulsivo de los trastornos de ansiedad para formar un capítulo grande que es el TOC y el espectro TOC. Igual lo vamos a mencionar. Y el estrés postraumático también fue retirado de los trastornos de ansiedad para crear así también otro capítulo en el cual estaría todo el espectro de lo traumático. ¿Listo? Vamos a hacer mención de esos dos, así adicionales a los trastornos de ansiedad. Si bien antes estaban dentro de este grupo grande de trastornos de ansiedad, porque de por sí son cuadros donde lo nuclear no es la ansiedad, sí de manera subsecuente conlleva a una ansiedad importante. Entonces, clásicamente los 4 cuadros de trastorno de ansiedad vamos a tratar: trastorno de pánico, vamos a hablar de trastorno de ansiedad generalizada, vamos a hablar de las fobias, entonces ya sea fobia específica y fobia social, ¿listo? Entonces, si uno pudiera llegar, si le pudiera preguntar a ustedes qué es la ansiedad, de seguro podríamos caer en una definición en la cual hacemos es una sinonimia y podríamos utilizar alguna de estas palabras, que esto usualmente es lo que pasa cuando uno le pregunta al paciente realmente cuál es el motivo de consulta o qué viene sucediendo. Puede llegar a caer en utilizar un sinnúmero de palabras en el fondo que está escondiendo pues el cuadro de ansiedad, y uno puede dejarse llevar porque pues quizás de pronto para nosotros desasosiego o fatiga o una incertidumbre no lo veamos en un escenario patológico y lo pasemos por alto, si bien el paciente la vivencia que está teniendo es bastante importante. Bueno, si se quiere una definición así muy sencilla de la ansiedad, si se le preguntan dentro de las rotaciones qué es la ansiedad, lo que van a decir es una respuesta, y esa respuesta, si bien es esperable, es
normal y es la que permite, digamos, decirlo, o sea, permite adaptarnos a situaciones que demandan o requieren o supone cierto estrés. Entonces, es una respuesta para la adaptación. Ahora, si bien esa respuesta va a ser una sensación desagradable y va a comprender síntomas físicos y emocionales, y ya vamos desglosando parte por parte, ¿listo? Ahora, en el segundo, digamos, párrafo que tengo ahí, es importante que lo tengan porque es una respuesta que puede aparecer frente a un peligro que puede ser potencial o real. El peligro que sea potencial o real no va a determinar lo patológico, ya vamos a ver. Entonces, es importante que tengan muy claro, digamos, como estos 4 escenarios en los cuales nos va a hablar si esta ansiedad es una respuesta adaptativa o si es algo más como de un trastorno o si estamos hablando de algo patológico. Primero, siempre que estamos valorando a alguien con un cuadro ansioso, lo primero que tenemos que saber es qué antecede a esa ansiedad, si hay un estímulo o no. No, doctor, es que yo la verdad soy muy ansioso y esto me pasa cada vez que estoy rotando, no sé, por medicina interna con el doctor Martínez, cosas así, ¿sí? No sé si siga dando clase el doctor Martínez, Octavio. Entonces, bueno, sí, siempre me pasa eso cuando estoy frente al doctor Martínez. Entonces uno diría, listo, hay un estímulo, lo cual pareciera no hablar de algo patológico, pero no solo con eso nos vamos a quedar. Ahora, si esta sintomatología ansiosa aparece con un estímulo fácilmente, digamos, identificado por el paciente, que a veces es difícil para el paciente, le cuesta saber qué realmente qué le produce la ansiedad, en este escenario de que nos diga, sí, lo que pasa es que cada vez que subo a Transmilenio me da la ansiedad. Entonces, tenemos un estímulo que se identifica, pero ese estímulo a la mayoría de las personas no le produce el efecto del paciente. O sea, no todos subirnos a Transmilenio, bueno, ahorita sí nos da ansiedad, pero antes no a todos nos daba, digamos, cierta ansiedad. Ahora, cuando esa ansiedad se presenta realmente de una forma exagerada, independiente del estímulo, la presentación es exagerada. La sintomatología, tanto física y emocional, se desborda más de lo que uno pudiera esperar. Ahora, si por ejemplo comenzase a temblar en este momento, muchos de ustedes lo que harían es desconectarse o salir corriendo, me dejarían aquí hablando solo, pero puede pasar que alguien de ustedes se desconecte. Es tanto la angustia que puede experimentar que puede entrar en un estado casi disociativo y quedarse ahí pegado al computador y de hecho tener automatismos. Entonces, digamos, esa presentación exagerada nos hablaría de que de pronto el mecanismo de adaptación de la ansiedad no está siendo el adecuado. Y ahora muy importante, si el paciente llega y dice, no doctor, cada vez que yo estoy con el doctor Martínez en la rotación de medicina interna o en la rotación de ginecología, cada vez que estoy, qué sé yo, con el doctor Grillo, entonces me pongo muy mal, pero una vez se acaba la clase, se acaba la rotación, la verdad yo me sigo sintiendo muy mal. Tanto que me dura todo el fin de semana, me dura toda la semana siguiente y me sigue durando al día de hoy que estoy en psiquiatría sin estar rotando. ¿Sí? Entonces, esos 4 escenarios grandes nos puede hacer como prender las alarmas y decir, oiga, esta ansiedad no es del todo adaptativa. Parece que se está desbordando y está siendo muy disfuncional para el paciente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Es que necesito que esto quede bien claro. ¿Me están escuchando? Sí, Doc. Sí, Doc, vamos bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, los trastornos de ansiedad, primero acá hay que hacer un paréntesis. No sé si mis otros compañeros le explicaron cuando nosotros hablamos de trastorno a qué nos referimos. O sea, si se dan cuenta, nosotros en psiquiatría no hablamos de enfermedades, sino hablamos es de trastornos. Primero porque una enfermedad supone que, bueno,
clásicamente, que cumpla los criterios de Bradford y Hill, bueno, y que también tenga así como un mecanismo causal etiológico muy identificado. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué iban a decir? O sea, que tengamos acá un mecanismo de causalidad y que tengamos identificada claramente una etiología, cosa que no pasa en psiquiatría. Pero no quiere decir que por eso pues, no tenga validez. ¿Sí? ¿Qué van a decir? Doctor, sí, sí me gustaría que nos hiciera la aclaración de lo que es un trastorno. Claro. Entonces, nosotros no podemos hablar de enfermedad porque nuestras etiologías son teorías. No hemos podido determinar, o sea, con precisión y exactitud, digamos, es que la esquizofrenia es porque tiene tal gen, no sé, tiene una mutación, tiene una deleción en tal cromosoma. No, no pasa. En ninguna de las, digamos, como, pues, como patologías que tenemos en psiquiatría. Entonces, por eso no hablamos de enfermedad. Hablamos de trastorno porque todo este conjunto de síntomas son, digamos, disfuncionales para el paciente. Disfuncional tanto para sí mismo como para los demás, disfuncional para su entorno, laboral, ocupacional. Entonces, digamos, una persona puede estar triste, pero esa tristeza le impide hacer sus funciones, digamos, normalmente si esta persona es escritora, digamos, no puede llevar a cabo sus roles laborales, no puede concentrarse, esa tristeza le impide gozar momentos con su familia, esa tristeza se acompaña de irritabilidad que le impide, digamos, funcionar normalmente como padre, como hijo, como hermano. Esa tristeza no le permite concentrarse y no permite que estudie tal carrera, ¿cierto? Entonces, cuando hay un compromiso de la funcionalidad, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Para nosotros es bien importante eso de la funcionalidad. Y eso no lo determinamos nosotros, sino que es el paciente que nos da la vara con la cual medimos. O sea, no es que a mí me parece que este paciente se dejó de arreglar y no está rindiendo en la universidad, entonces está siendo poco funcional. Pero uno sabe que en la universidad hay mucha gente que no se arregla y no le va muy bien, entonces no quiere decir que por eso ya no sea funcional. Entonces, uno tiene que hablar, bueno, ¿y qué tanto le ha afectado esa tristeza? Ese paciente dice, no, doctor, pues tanto que no puedo ni siquiera ver mi serie favorita, tanto que no puedo salir al Transmilenio, tanto que no, ¿sí? Entonces, la funcionalidad no la da el paciente. Entonces, ya teniendo en cuenta que la ansiedad es, digamos, es algo que todos lo hemos vivido y seguramente por eso es más fácil entender esto de lo que les voy a hablar cuando les hablaba de psicosis, porque espero que ninguno de ustedes haya experimentado un cuadro psicótico. La ansiedad que se está experimentando rompe esa barrera de ser adaptativa y se convierte en algo que impide el desarrollo normal de la funcionalidad de la persona. Entonces es ahí donde ya comenzamos a hablar de trastorno. Volviendo entonces a los 4 escenarios que les mostré ahorita. Si una persona está ansiosa y digamos esa ansiedad se enmarca en estos 4 escenarios o en alguno de esos 4 escenarios, entonces estamos diciendo, bueno, ya no es funcional y aquí ya podemos hablar de un trastorno de ansiedad. ¿Listo? Entonces, los trastornos de ansiedad, tenemos un síntoma nuclear que es la ansiedad. O sea, suena muy redundante y todo, pero eso es clave. Lo tienen que tener en mente. O sea, así como cuando hablamos de los trastornos psicóticos, clave es que todos tienen un síntoma nuclear que es delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados, todos estos síntomas, ¿listo? Acá, el único síntoma que tenemos por excelencia y antonomasia es la ansiedad, angustia, aprensión, incertidumbre, como la quieren llamar, que el paciente va a comenzar a decir, es que esto es lo que yo realmente estoy sintiendo, ¿listo? Entonces, todos los trastornos de ansiedad tienen estas particularidades en común. Y es que trastorno de ansiedad que no se trata, se va a complicar. Y se va a complicar con su prima hermana, que es la depresión. Depresión y ansiedad, por lo general, siempre van de la mano y uno siempre tiene que ir a escarbar un poco, ¿no? No sé quién les habló hoy de depresión. Tuvieron clase como tal de depresión, ¿cierto? Creo que fue Juan Daniel, si no
si no estoy mal. Entonces, siempre que estamos, es casi que imposible encontrar un paciente que solo experimente depresión sin ansiedad y ansiedad sin depresión. Digamos, es una comorbilidad muy frecuente y eso también se va a relacionar con una alta tasa de intentos de suicidio. Todos los pacientes que tienen trastorno de ansiedad, es muy importante indagar que no tengan idea de suicidio. Y más en el caso de los niños. O sea, digamos, el trastorno de ansiedad en los niños es el mayor predictor para que los niños y adolescentes hagan intentos de suicidio. ¿Listo? Bueno, siempre con la ansiedad pasa algo y es que nosotros, como nos hemos habituado a ella, tratamos de buscar soluciones propias. Y ahí termina entonces cayendo en el consumo de sustancias tanto lícitas e ilícitas. Entonces, usualmente la persona que esté muy ansiosa, entonces descubre que fumándose 2 plones de marihuana, entonces eso lo calma y entonces comienza a generar un abuso de la marihuana, después de una dependencia de la marihuana, y esto es muy frecuente en todos los pacientes, el consumo de sustancias psicoactivas cuando se tiene un trastorno de ansiedad. ¿Listo? Otra cosa muy importante, y es que así uno está, así digamos como que durante toda la vida hemos experimentado ansiedad, las personas les cuesta trabajo identificar la ansiedad. Y cuando llegan al consultorio, les va a hablar de muchas cosas muy vagas, van a ser como muchos circunloquios, va a comenzar a ser muy circunstancial, hasta puede ser muy prolijo en su discurso, y realmente no es capaz de identificar la ansiedad como tal, sino que va a comenzar a hablar de unas molestias físicas. Y creo que pues me imagino que habrá muchos pacientes así, ya sea hospitalizados en consulta externa, muchos pacientes que comienzan a decirle una cantidad de síntomas físicos, y más porque una persona ansiosa tiene un aumento de un sondeo o un monitoreo propio y entonces comienza a darse cuenta de todo. Doctor, se me cayeron 3 pelos, doctor, es que no me crecen las uñas como me crecían hace 5 años, entonces van a ser muy prolijas esas consultas y van a ser extenuantes, ¿ok? Entonces acá lo que les mencionaba, estos 4 grandes son los que van a tener como nuclear la ansiedad. ¿Listo? Estos 2 tienen la ansiedad, pero no es lo nuclear. ¿Listo? En el trastorno obsesivo compulsivo, lo nuclear son las obsesiones y las compulsiones, como dice su nombre, y en el trastorno de estrés postraumático son nuclear 4 elementos que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Bueno. Para los trastornos de ansiedad siempre vamos a tratar de hablar de estos términos y quiero que se vayan como adecuando. Que sobre la psicoeducación vamos a ver qué psicofármacos vamos a utilizar y psicoterapia. De estos psicofármacos vamos a tener, digamos, con 2 miras. Una que va a ser un tratamiento curativo y un tratamiento sintomático. ¿Listo? O sea, paliativo, por decirlo así, como pañitos de agua tibia, lo que vamos a tratar. Importante. Y aquí, digamos, como que de entrada les explico. Uno cree que psicoeducación es explicarle al paciente, darle una charla, darle una exposición de qué es un trastorno de ansiedad. La psicoeducación no es eso, muchachos. La psicoeducación es entender qué es lo que le está sucediendo al paciente para poder construir y elaborar una imagen de lo que está sucediendo y poder tener bastante empatía con él. Ya les ejemplifico cómo es una psicoeducación, ¿listo? Entonces, bueno, en el trastorno de pánico es bien importante que comencemos a darnos cuenta de que aquí la clave para saber si la ansiedad está siendo patológica, tenemos que tener 2 cosas. Primero, indagar el estímulo, indagar la causa. Cuando una persona experimenta un cuadro de pánico, acá como lo estamos viendo, acá como se los ejemplifico con este GIF, entonces, tenemos que comienza a presentar unos síntomas neurovegetativos, creo que muchas personas habrán experimentado esto, de seguro cuando están en plena rotación y le pregunta cuáles son los criterios de fiebre reumática y entonces comienzan ahí a hiperventilar, a sudorar, a quedarse en blanco y bueno, y comienza toda una cascada de síntomas neurovegetativos. Y digamos, acá el estímulo es identificado y una vez cuando, usted no supo, entonces le preguntan al interno, le preguntan al residente que se lo sabe y entonces a ella, ¡pum!, cede la ansiedad. Cuando hay un estímulo identificado para el paciente y ese estímulo claramente va a desencadenar
una respuesta de este tipo, entonces uno dice que lo que presentó fue una crisis de pánico. Ojo, primer punto que tiene que tener en cuenta algo, una crisis de pánico es normal. O sea, si a mí en Transmilenio un man me saca tremenda navaja o tremendo cuchillo, pues lo más lógico es que yo presente todos estos síntomas que tengo acá. Acá les ejemplifico, ¿cierto? Entonces, una definición sencilla de qué es una crisis de pánico, si le aparece en el parcial, ¿qué es una crisis de pánico? Entonces decimos presencia de ansiedad súbita y severa. Esto es normal y todos la podemos presentar. Todos hemos presentado una crisis de pánico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que esta crisis de pánico se convierta en un trastorno de pánico? Y aquí es donde tenemos que recurrir a esos 4 grandes escenarios que les dije que tenía que tener en mente. Entonces, primero, que esa, digamos, esa angustia que es súbita, que es severa, aparezca de manera inmotivada. Y esto tienen que tratar de especificarlo muy bien con el paciente. Uno le dice, bueno, ¿y qué estaba haciendo antes? No sé, doctor, la verdad es que me cogió rápidamente todo esto. Pero dice, no, venga, ¿usted qué estaba haciendo antes? No, pues doctor, pues me eché 3 pases de perico. Entonces uno dice, no, entonces eso es secundario el consumo de perico, o no, se paniqueó, como dicen los que consumen bazuco. Entonces, digamos, tiene que quedar claro que este cuadro que está ejemplificado aquí al lado derecho aparezca sin una causa. Entonces el paciente dice, no doctor, la verdad es que yo estaba caminando por la calle y de una comencé a sentir sudoraciones, palpitaciones, temblores, una opresión, me estaba ahogando y la verdad se me pasó por la cabeza de que yo me iba a volver loco, que me iba a morir o que me estaba dando un infarto, que nadie me iba a ayudar y que mejor dicho iba a quedar ahí. Con una crisis, digamos una crisis de pánico inmotivada, no se hace un diagnóstico de trastorno de pánico. Por lo general los criterios hablan que sean 4 en un mes, pero no nos pongamos así tan finos y ahí tan exclusivos del número. Lo que sí me interesa que tengan muy en mente es que, oiga, si el paciente le aparece una crisis de pánico sin un estímulo, entonces prendan las alarmas y traten de hacer un seguimiento de ese paciente más estrecho. Y no vayan a tratar de descalificarlo, ni tampoco lo van a despachar rápidamente. No, es una crisis de pánico normal, pasajera, a todos nos pasa, de fresco, la vida es más sencilla de lo que usted se imagina, entonces, no, de eso no se trata. Te toca mirar entonces, listo, es una crisis de pánico inmotivada. Si se repite en el tiempo, ya sea 2 veces en el día, 3 veces a la semana, 4 veces en el mes, entonces uno ya puede armarse de valor y decir, oiga, lo que está pasando es que tiene un trastorno de pánico. Y para hablar de trastorno, entonces también tenemos que valorar la funcionalidad. Entonces me dice, venga, esto lo que le está pasando, esta angustia que le aparece de un momento a otro, ¿cómo le está afectando? No, doctor, tanto me está afectando que la verdad, yo dejé de ir a la universidad. Porque es que a mí me da ese patatús y me da pena que todas las personas me miren con ese patatús. Me da pena ir a la iglesia porque realmente cuando me dan eso dicen que es que yo estoy llamando la atención o es que creen que es que yo estoy tratando de invocar a quien yo no sé quién. Entonces, ojo, toca entonces valorar digamos la funcionalidad del paciente, no la funcionalidad que uno cree que debe tener el paciente, ¿listo? La funcionalidad del paciente. Bueno, acá, si miramos bien en estas 2 grafiquitas, es como las variantes que puede tener una persona con una crisis de pánico. Entonces, miremos aquí la del lado izquierdo. Tenemos un cuadro normal de una angustia súbita que hemos experimentado todos, comienza a tener todos estos síntomas neurovegetativos, llegamos a un punto donde hay unos síntomas cognitivos, esto importante, y no termina del todo. Si se dan cuenta acá, el trastorno, digamos la crisis como tal, usualmente terminan y quedan en un estado basal de ansiedad. Digamos, acá empieza subiendo la ansiedad, comienza a tener todos estos síntomas y ¡pum! Resuelve completamente y llegar a un estado sin ansiedad. Usualmente eso toma entre 10 a 15 minutos. Pero el paciente va a decir, no doctor, fueron como 3 horas, 2 horas, lo que sea, pero
lo que él cuenta es, muchas veces, es este fenómeno de ansiedad anticipatoria, que no resuelve del todo, no cae, no, digamos, no queda en un nivel cero de ansiedad, sino que queda con algo de ansiedad, y el pensamiento de él es que me va a volver a dar la crisis. Y esa ansiedad anticipatoria puede ser de días, puede ser de semanas. Esa ansiedad anticipatoria habla mucho de que estemos frente a una ansiedad, de una crisis de pánico patológica, ¿listo? Tenemos crisis de pánico inmotivadas que se repiten y además de una ansiedad anticipatoria, ¿listo? Se llama anticipatoria, es porque antecede a otra crisis. El paciente tiene miedo de que le dé otra crisis, pero si ustedes la quieren ver es como si fuera una ansiedad residual que quedó de la crisis, ¿listo? Bueno, y al otro lado tenemos algo llamativo, que es una crisis de pánico, y se dan cuenta que no alcanza a llegar a tener síntomas cognitivos. Entonces a este del lado derecho la llamamos crisis de pánico de síntomas limitados. A veces aparece en el parcial, ¿listo? Entonces no tiene esos síntomas que aparecen en rojo, que son cognitivos. El paciente que experimenta una crisis de pánico, al tener todos estos síntomas físicos neurovegetativos, comienza a tener 3 cogniciones, que es es casi que universal que las presente. Me estoy volviendo loco, estoy perdiendo el control y me va a morir. Esas son las 3 cosas que básicamente el paciente piensa mientras está en una crisis de pánico. Esos son los síntomas cognitivos, pero también puede haber unos síntomas ya de una esfera psicológica mayor y comienzan a tener unos fenómenos que se llaman alucinaciones senestésicas. No sé si ustedes se acuerdan, en sexto por allá, a veces las preguntan que cuáles son las alucinaciones senestésicas, no sinestésicas, sino senestésicas, ni sinestésicas, ojo, senestésicas. Entonces esas son la despersonalización y la desrealización. Muchas veces la despersonalización y la desrealización, los médicos generales, los psiquiatras, malinterpretan esa despersonalización como si estuviera psicótico. Ojo, el paciente que está experimentando despersonalización o desrealización habla de como si fuera, que siento como, nunca habla estoy convencido. Ya vimos que en los trastornos psicóticos la palabra clave es que está convencido y por ende no se le reduce la idea. Aquí es una impresión que tiene el paciente. La despersonalización es la sensación o percepción errónea del paciente que tiene frente a los estímulos, digamos, internos, tanto que él siente que no es la persona que está viviendo todo lo que le está pasando. Entonces comienza, doctor, es que yo siento como si estuviera en una pesadilla, en un sueño. O sea, yo me veo en tercera persona, como si estuviera en una película. Entonces la despersonalización, más o menos la va a describir así, yo siento como si no fuera yo, me da la impresión como si fuera otra persona o como si me estuviera viendo en tercera persona. Y veo mi sufrimiento, veo cómo estoy teniendo la crisis de pánico. La desrealización es pensar que todo lo que lo rodea no es real. Y entonces él dice, doctor, es como una pesadilla. O sea, todo me parece, aparte de que soy como un autómata, siento que todo es como si fuera un sueño brumoso, ni puedo tener como muy bien los contornos de las cosas. Siento que todo lo que está pasando a mi alrededor es como una obra de teatro, pero real no es. Ojo, siento, creo, pienso, me da la impresión, ¿listo? Nada de que estoy convencido. Ahora, una persona en plena crisis psicótica, una persona que está convencido de que lo reemplazaron, de que está pasando por un síndrome de Capgras, que es como el que lo reemplaza. No sé, bueno, no tengo la oportunidad como de hablar de ese, pero es un trastorno delirante en el cual cree que ha sido suplantado. Digamos, está convencido de que es suplantado, de que lo que está viviendo no es real y lo que está experimentando es que le están haciendo experimentar otros. Entonces, ahí uno ya diría, oiga, este está convencido, la psicosis es la que le produjo la ansiedad, le generó angustia, entonces esto es una crisis de pánico en alguien psicótico. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? ¿Preguntas? Nos detenemos más en el trastorno de pánico por lo que es el que más usualmente van a ver ustedes. El que más les va a llegar a ustedes a urgencias. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí, claro. Doc, ¿cómo se llama el trastorno de pánico que no tiene síntomas cognitivos? Entonces se llama crisis de pánico de síntomas limitados. Ok, gracias. Síntomas limitados, ¿ok?
Bueno, sigamos ahí. Bueno, importante, aquí pues, si hay una patología en psiquiatría que tienen que, mejor dicho, buscar la causa orgánica antes de, es el trastorno de pánico. O sea, no puede pasar de que primera vez que llega a urgencia y el paciente entonces, claro, tiene unas crisis inmotivadas con mucha angustia y pues le ha pasado muchas veces y uno no, sí, esto es trastorno de pánico, pare de contar. Y no, lo que tiene es un prolapso de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, no, tiene, qué sé yo, un síndrome de Marfan y entonces luego tiene el prolapso de la válvula mitral y cada rato tiene esta sintomatología de neurovegetativa. Entonces, lo primero que vamos a descartar es todo lo cardiovascular. Y ustedes ahí sí sabrán más que yo de todas las enfermedades que puedan llegar a ocasionar aumentos de la presión arterial, aumentos de, digamos, de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, que le van a generar toda una, digamos, como una cascada neurovegetativa. Cosas que no se les puede pasar mucho, muchachos, es siempre indagar el consumo de sustancias. Muchas personas de fiesta se van y se pasan de tragos y para pasar ahí medio la borrachera se meten ahí sus pases de cocaína y entonces eso aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, terminan teniendo una crisis de pánico. ¿Listo? Personas con hipertiroidismo, digamos que es casi que siempre ustedes ponen en el parcial, ¿sí? Siempre nunca le olvida el hipertiroidismo. También está el hiperparatiroidismo, el feocromocitoma, raro, pero pues no está de más que lo tengan siempre en mente. Epilepsias, hay epilepsias del lóbulo temporal que pueden comportarse de esta manera, o sea, digamos, el aura que puede tener el cuadro convulsivo puede parecer una crisis de pánico. De hecho, en el HUN nos llegan muchos pacientes, o sea, digamos, neurología nos interconsulta mucho porque si bien considera que es que le está presentando es una convulsión porque cada vez, o sea, llega un momento donde se pone un poco raro, comienza a respirar rápido y pum, se cae al suelo. Efectivamente, lo que le está pasando es que hace una crisis de pánico, hiperventila y por la hiperventilación, pum, termina desmayándose. Pero lo que se da cuenta es que no tiene nada de epilepsia. Pero como lo ven en el suelo, entonces siempre le enfocan como si fuera epilepsia y le meten levetiracetam, ácido valproico, carbamazepina y lo remiten. No, ojo, tienen que establecer muy bien, oiga, cómo fue todo ese escenario, cómo se dio la convulsión y todo para que pudieran, para tener, digamos, como argumentos y decir que es que estamos frente a un trastorno de pánico. Clásico también aquí estaría una crisis asmática. O sea, imagínense un paciente en pleno ahogo, en plena broncoespasmo y lo más seguro es que va a hiperventilar, va a sudorar, va a pensar que se va a morir y pues con todo derecho tiene que pensar eso. Entonces, ojo, siempre mirar antecedentes, indagar así antecedentes familiares, mirar consumo y el examen físico, eso sí no puede pasar. Que no, es que este es el que siempre viene quejándose de unos síntomas, todo ahí, cada rato viene aquí a urgencias a llenar espacio. Y viene aquí, se le pasa el patatús y entonces ya lo mandamos para la casa como si nada. No está de más que vayan y lo ausculten, no, ahí encuentran el soplo, no está de más que después le hacen el electrocardiograma y tremenda sorpresa. Examinarle el abdomen, no vaya a ser que vaya a tener un aneurisma, qué sé yo. Bueno, ustedes sabrán más que yo de toda la patología orgánica, ¿listo? ¿Claves hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Bueno, entonces, lo que yo les hablaba de la psicoeducación, muchachos, no se trata de que llegue el paciente a la consulta o esté en urgencias y yo le digo, bueno, a ver, le explico qué es el trastorno de pánico. Resulta que el trastorno de pánico es algo que a usted se le descuadró allá una sustancia, se le sube la noradrenalina, la dopamina y se le va la serotonina y le echa una carreta que primero el paciente por la ansiedad que tiene de por sí no le va a entender. Y segundo, van a caer en el error y le van a decir, no, mire, es que usted lo que le pasa es que comienza a palpitar, a tener temblores, unas sacudidas, usted piensa que se va a morir, usted siente que, mejor dicho, está ahogado, pero el paciente, la crisis de pánico que él tiene, lo que él siente es temblores, sudoración y siente que se va a volver loco. Pero usted le dice eso de que, mire, es que se va a ahogar y se va a desmayar y el paciente, ¿cómo así? Eso no me pasa. Y no se trata de echarle una cátedra, no se trata de decirle, mire, ya le descarté un feocromocitoma, le descarté un cáncer, porque pues aparte de preocupar al paciente no está haciendo nada efectivo. Lo que tiene que es tratar de que el paciente reconozca sus propios síntomas. O sea, si bien todos experimentamos la ansiedad de una forma diferencial, o
sea, lo que yo les pongo ahí son cuadros casi que, digamos, de libro, de cómo sería una crisis de pánico, pero una persona, la crisis de pánico puede empezar con algo cognitivo y llevar a los síntomas neurovegetativos para que nunca sienta despersonalización y desrealización. Entonces queda muy desfasado, muy a destiempo decirle al paciente, no, mire, lo que a usted le pasa puede llegar a sentir que usted no es usted, que usted lo que está viviendo no es real. Pues obviamente el paciente se va a meter tremenda película en la cabeza y va a quedar más asustado de lo que es. Entonces, la psicoeducación es entender los síntomas del paciente. Entonces uno le dice, pero venga, cuénteme qué es eso, y qué significa para usted esas palpitaciones. Doctor, es que cada vez que me dan las palpitaciones, yo siento que tengo un infarto. Uno le dice, ok, entiendo que esas palpitaciones se vean con tanta intensidad, tanto como si fuera un infarto, pero afortunadamente le pudimos descartar que en esos momentos no está pasando por un infarto. Eso es positivo, eso es bueno que lo tenga en mente. Entonces, tampoco en la psicoeducación podemos llegar a comenzar a decirle, mire, lo que a usted le está sucediendo no es nada, no se va a morir por eso. Lo que usted tiene es un problema mental, o por ahí le dice, es un problema de la mente, tal cual, la mente, ¿sí? Entonces, no se puede llegar a caer en ese error. Tienen que llegar a decir, su cuadro que está presentando no es una patología de los pulmones, no es una patología del corazón, afortunadamente. Tienen que mostrárselo de manera positiva, constructiva, no de manera descalificativa. Yo soy el que sé, yo soy el médico y le digo que usted no tiene un trastorno, no tiene un infarto. No, tampoco. Entonces, ya entendiendo cuál es la preocupación del paciente, es que doctor, yo no siento que me va a morir, siento que me va a enloquecer. Entonces, si usted echándole la carreta de que se siente que se va a morir, no, queda muy desfasado. Entonces usted dice, ok, lo que usted piensa cuando se está ahogando es que está perdiendo el control y se va a enloquecer, ok. Bueno, afortunadamente, lo que le está sucediendo, y como ha pasado en las 10 veces anteriores, no se ha enloquecido. No ha perdido el control después de todo. Entonces, toca mirar a partir de la preocupación del paciente, ¿listo? Más que echarle una cátedra, más que coger esta presentación, cambiarle el nombre y decirle, mira, aquí tengo una presentación de trastorno de pánico. Vea, paciente, esto es lo que le pasa. No se trata de eso, ¿listo? Bueno, para el trastorno de pánico, sirve mucho pues el tratamiento farmacológico, pero también hay una psicoterapia que es la terapia cognitivo-comportamental que tiene bastante eficacia frente a este tipo de pacientes. O sea, la terapia cognitivo-conductual o cognitivo-comportamental, pues bueno, no es el objetivo de la clase que yo les explique en qué consiste y cómo hacerla, pero más o menos el sustento que tiene es que las cogniciones pueden modificar los pensamientos. O sea, la clave de lo cognitivo-comportamental es enseñarle al paciente que lo que a uno lo hace sufrir no es la situación, sino lo que uno piensa de la situación, ¿sí? A ver, les pongo un ejemplo sencillo así. Digamos, si yo voy por la carrera 30 y en ese voy pues a 40 kilómetros por hora y en eso llega un carro último modelo y ¡pum!, me cierra el camino, y ese va a 60 kilómetros, y entonces lo primero que yo llego y digo es echarle un madrazo, decirle este hijo de tantas, tanto, lo que sea, y uno se pone, pues mejor dicho, puto, se pone bravo con el señor que lo cerró, pero en el fondo realmente, ¿qué es lo que lo pone a uno molesto? O sea, el hecho de que el otro maneje de manera irresponsable, que sea de pronto un loco, que no mida sus consecuencias. O sea, ¿por qué me molesta el comportamiento del otro? ¿Por qué llega, digamos, a afectarme tanto el error del otro? Entonces, el punto no es lo que yo estoy pensando, o sea, la situación como tal no debería molestarme, porque si yo le cambio el escenario, voy 40 kilómetros por la carrera 30 y en eso me cierra un carro último modelo, pero es que yo a la distancia alcanzo a ver que en ese carro va una gestante a punto de parir, pues no le voy a echar la madre. Antes freno y digo, uy, qué pena, no, tiene que llegar rápido al hospital, ¿cierto? Entonces, la situación es lo de menos, sino lo que uno piensa de la situación. A uno le pone bravo esa situación porque en el fondo piensa que la persona lo está adelantando, él seguramente tiene un argumento y es que él cree que maneja mejor que yo, él cree que tiene más derechos que yo, él cree que puede sobrepasarme, que puede pasar por encima mío.
Entonces, eso es lo que realmente lo molesta a uno. Esos pensamientos que, digamos, uno no hace el análisis, son pensamientos automáticos, y eso es lo que uno tiene que tratar de desestructurar en la terapia cognitivo-comportamental, ¿listo? Entonces, acá uno en el trastorno de pánico lo que uno tiene que tratar de buscar es cuál es ese pensamiento automático. Usualmente el pensamiento automático acá es que se va a volver loco, que se va a morir, que va a perder el control, ¿listo? Que usualmente no lo habla el paciente, sino que llega diciendo es que lo que yo siento es un infarto, lo que yo tengo es un tromboembolismo pulmonar, lo que yo tengo es un asma de difícil diagnóstico. No, entonces, digamos, hay que identificar ese pensamiento automático, ¿listo? Bueno, ahorita explicamos otro poquito con los otros trastornos. Ahora, en el tratamiento farmacológico, digamos, hay uno sintomático que es del momento que necesitamos tratar de una vez, que es con benzodiazepinas, y el curativo que va a ser con inhibidores de la recaptación de la serotonina. Si en los trastornos psicóticos utilizábamos antipsicóticos y pare de contar, pues en todos los trastornos de ansiedad, TOC y trastorno de estrés postraumático vamos a utilizar inhibidores de la recaptación de la serotonina. Importante que se aprendan dos. O sea, no importa, yo acá les pongo paroxetina, sertralina, pero si ustedes se aprenden dos, ya sea fluoxetina o sertralina, escitalopram, con la dosis que es, listo. Si en el examen le aparece cuál es el tratamiento del trastorno de pánico curativo, entonces usted pone sertralina en la dosis que es, o si pone fluoxetina en la dosis que es, si pone escitalopram, si pone fluoxamina, no importa, está bien. O sea, porque en últimas, pues todos tienen una eficacia muy similar. Lo que uno tiene que jugar es con los efectos adversos y unas pequeñas diferencias en los perfiles farmacológicos. Pero eso en últimas, en ustedes, si ustedes solo se aprenden sertralina y a todo le ponen sertralina, no pasa nada, muchachos. Hacen bien. Si solo aprenden fluoxetina y a todo le ponen fluoxetina, listo, no están haciendo mal. Entonces no se afanen tanto por digamos, por el tratamiento así, digamos, con los inhibidores de la recaptación de la serotonina, porque en últimas, pues, todo lo vamos a manejar. O sea, si lo hacen en la dosis que es, perfecto. Tienen, o sea, si el doctor quería que colocaran paroxetina, pero usted puso sertralina en 50 miligramos, no pasa nada. Está bien. En cuanto a las benzodiazepinas que vamos a manejar en el trastorno de pánico, mucho cuidado, muchachos, de formular benzodiazepina a demanda o no. Tome, le voy a mandar estas 3 cajas de alprazolam para que tenga ahí para los 3 meses. No. Primero porque ustedes saben muy bien que la dependencia que se puede generar a las benzodiazepinas, en especial las que tienen vida media corta, es muy alta. A partir de la 3ª semana ya uno está viendo fenómenos de tolerancia y por ende ya desarrolla la dependencia. Entonces, la benzodiazepina que vamos a utilizar por excelencia en el trastorno de pánico es el alprazolam. Ahí les pongo unas dosis recomendadas de 0,25 vía oral cada 8 horas. Estas vienen de 0,25 y de 0,5 miligramos. En tabletas, las gotas es muy difícil de conseguir en mi cara, entonces solo apréndanse las tabletas. Vamos a mandársela por horario del paciente, idealmente. Porque es que si le decimos, cada vez que le dé la crisis, se toma una alprazolam y si le da 10 veces crisis en el día, pues lo jodemos. Lo tenemos dormido sin crisis, pero no puede ir a trabajar, no puede ir a estudiar porque está dormido. El alprazolam tiene una ventaja y es que es más ansiolítico que, digamos, así como, pues, con efectos de somnolencia. Digamos, dentro de todos los, o sea, ¿se acuerdan de las funciones de las benzodiazepinas? Ansiolítico, digamos, relajante muscular, anticonvulsivante, hipnótico. ¿Sí se acuerdan de esas? Entonces, el alprazolam es el mejor ansiolítico de todas las benzodiazepinas y no tiene tanto efectos de lo otro, ¿ok? El clonazepam es, digamos la benzodiazepina que podemos utilizar con facilidad porque viene en gotas, es fácil de conseguir, y viene en tabletas, fácil de conseguir también. Entonces, y es la que usualmente hay en todos los pueblos, Clona y Lora. Pero, bueno, idealmente aquí en el trastorno de pánico, la idea es utilizar de vida media corta que no tenga tanto efecto hipnótico, sino solo efecto ansiolítico. Entonces acá, ideal, que pongan el alprazolam si les llegan a preguntar, ¿listo? Ahí se aprenden las dosis, en la presentación ahí tienen las dosis. Bueno, algo importante con las benzodiazepinas es que se aprendan los nombres comerciales. Que eso sí va a llegar el paciente diciendo, no, es que me tomé Xanax. Alprazolam es Xanax. Clonazepam es el famoso Rivotril. Lorazepam es Ativan. ¿Listo? Diazepam es Valium. Y midazolam es Dormicum.
Pero entonces, acá solo vamos a utilizar las de vía oral, alprazolam, clona y lora, ¿listo? Entonces, Xanax, Rivotril y Ativan. Bueno, vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada. No se preocupen, los otros trastornos son más fáciles de entender, son más sencillitos, no nos demoramos casi, ¿listo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Iban a preguntar algo? Aló, aló. Bueno, voy a continuar. Creo que alguien encendió el micrófono. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, en contraparte al trastorno de pánico, no vamos a tener tantos síntomas neurovegetativos. O sea, lo característico del pánico es que la ansiedad es súbita y no hay un desencadenante. Y acá tenemos que el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad que se vuelve permanente, es excesiva a múltiples estímulos. Y la respuesta que se tiene de ansiedad frente al estímulo es mayor a la que normalmente uno esperaría en una persona. Y acá es muy importante que no hay síntomas neurovegetativos tan claros, sino que hay síntomas osteomusculares. O sea, aquí hay más de tensión muscular, de mialgias, de fatiga, ¿listo? Aquí no vamos a encontrar que va a tener sudoración, palpitaciones, no. Acá vamos a tener más este componente osteomuscular. Háganse una idea, normalmente el trastorno de pánico, las personas que lo padecen son gente joven. Estamos hablando de final de como digamos como adolescencia tardía y adultez temprana más o menos. Digamos entre 20 a 40 años es que tendríamos así como grandes rasgos los pacientes con trastorno de pánico. O sea, si una persona de 60 años le llega a usted a urgencias diciendo que tiene sudoración, palpitaciones, no vayan a decir que lo primero es trastorno de pánico. Aunque es muy frecuente, no vayan a pensar que el de 60 años lo tiene. Ese sí se está infartando. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada, por lo general, sí es de patrimonio de las edades más avanzadas. Cuarta década de la vida, quinta década de la vida. Es mucho más frecuente en las mujeres, el trastorno de ansiedad generalizada. De hecho, siempre hay un chiste un poco maluco, y es que esta es la enfermedad de las tías que no tuvieron hijos, pero sí está pendiente por todo, preocupándose por todo, la tía metida en todos los asuntos, ¿sí? O caso es que seguramente pueda que identifiquen a su mamá en este cuadro. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada, como les digo, es una preocupación. Aquí la palabra clave en la ansiedad generalizada es preocupación. Es una persona que tenga múltiples preocupaciones, entonces dice, uy, ¿será que es que tiene trastorno de ansiedad generalizada? Y esas preocupaciones se dan por muchas situaciones de la vida cotidiana. Tanto desde que qué me voy a poner para vestir, qué voy a cocinar, qué voy a hacer para pagar los recibos. Todo ese tipo de preocupaciones se convierten en excesivas y comienzan a comprometer la funcionalidad. O sea, todos nos preocupamos, muchachos, todos estamos ahorita preocupados por la cuarentena, todos nos preocupamos por ir a comer, todos nos preocupamos por salir, pero esta preocupación es casi incapacitante, ¿ok? Y aparte de esa preocupación que puede generar cierta dificultad en la funcionalidad, tanto es, digamos, no sé qué me voy a poner, que puedo durar 2 horas sin saber qué me voy a poner de vestir, se va a acompañar de un pensamiento catastrófico. Por ejemplo, el comentario como, uy, no, qué día tan bonito y qué sol que está haciendo tan fuerte. Eso es que va a temblar. O sea, no hay por qué pensar de esa manera. Sí, o eso es puro sol de lluvia. Y uno dice, pero venga, pero ¿por qué llega a esa conclusión tan rápido? ¿Sí? ¿Por qué piensa lo peor siempre? Por ejemplo, es la persona que, o es la mamá, la tía que comienza a decir, oiga, él llega normalmente a las 9:05 y son las 9:10 y no ha llegado. Eso es fijo que lo robaron, lo atracaron, lo violaron, lo descuartizaron y lo tiraron por allá a un caño. Ese pensamiento catastrófico es característico del que tiene el trastorno de ansiedad generalizada. Lo otro es que siempre la persona con trastorno de ansiedad generalizada va a manejar una ansiedad flotante. Eso quiere decir que es una ansiedad que va a persistir. Y puede que a veces la persona no identifique como tal el estímulo, sino que se siente muy tensionada, muy, digamos, mucha tensión, mucha angustia, a veces no reconoce muy bien cuál es la situación, pero sí hay muchos estímulos de la vida cotidiana que exacerban la preocupación y puede exacerbar la ansiedad.
Una persona con trastorno de ansiedad generalizada por la preocupación puede generar una crisis de pánico. O sea, si no llega el hijo y ya llevan 2 horas y él tenía que venir en Transmilenio, entonces pues obviamente puede hacer la crisis de pánico, ¿listo? O sea, aquí no podemos, los trastornos de ansiedad por lo general no son trastornos primarios puros excluyentes, son muy comórbidos. Si ustedes miran con detenimiento los criterios de la trastorno de ansiedad generalizada, todo lo que es la parte del compromiso muscular, el cansancio, la fatiga, la preocupación, digamos también la dificultad para concentrarse, si uno le agrega ánimo triste, podría completar los criterios para un trastorno depresivo. De hecho, el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión son muy comórbidos, ¿listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, lo otro es que el paciente con el trastorno de ansiedad generalizada, por tener, digamos, esa tensión, fácilmente puede tener fenómenos de sobresalto. Y estos sobresaltos podrían parecerse a como una sintomatología neurovegetativa sin llegar a ser una crisis de pánico. Además, es como más estar hiperalerta a todo lo que está sucediendo a su alrededor por la preocupación que tiene. ¿Ok? Doctor, Sí, claro. una pregunta. Sí, claro. En este caso, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada, cuando una persona ha llegado a una crisis de pánico como tal, igual, digamos que eso estaría dentro de su mismo trastorno de ansiedad generalizada. O sea, no sería un trastorno de pánico, porque primero habría un estímulo, y segundo, porque no está siendo repetitiva en el tiempo. Entonces acá hay un estímulo y es que resulta que la preocupación, que tanto lo que temía, se está, digamos, como haciendo realidad, ¿sí? O sea, si ahorita le dicen, no, tienen que ir a ustedes al hospital, una persona que de por sí sea muy ansiosa, vaya, tiene que ir al hospital a ver los pacientes con COVID, pues obviamente puede hacer su mini crisis de pánico, ¿cierto? Entonces ahí hay un estímulo y como no se mantiene en el tiempo, no hay ansiedad anticipatoria, no hay cogniciones, digamos, de me voy a morir, me voy a perder, voy a volver loco, voy a perder el control. Esas cosas no pasan, solo hay un componente muy neurovegetativo. Entonces uno diría, no, es una crisis de pánico normal, esperable para ese estímulo, ¿sí? Doctor, tengo otra duda. Sí, claro. No me queda claro en el caso de que uno vaya a comparar la crisis de pánico de síntomas limitados, en la cual usted comentaba que, digamos que la persona no va a percibir esa sensación que se va a volver loco, que se va a morir, con la del trastorno de ansiedad generalizada. Y también me gustaría saber el tratamiento para el trastorno de pánico curativo y sintomático. O sea, ¿es una dosis en el sintomático y en el curativo por cuánto tiempo tenemos que dar? Tienen razón, no especifiqué eso en aras del tiempo, pero bueno, entonces, empiezo por la última, para que no se me olvide. El tratamiento por lo general, con el nivel de la recaptación de la serotonina, importante, que lo vamos a dejar por lo menos 6 meses, mínimo 6 meses. Entre 6 a 2 años, 6 meses a 2 años es que vamos a demorarnos con el tratamiento para el trastorno de pánico, ¿listo? El tratamiento con la benzodiazepina es muy importante, muchachos, que no va a pasar más de 15 días. Ustedes acuérdense que los inhibidores de la recaptación de la serotonina no actúan de inmediato. Se demoran entre 2 a 3 semanas, o si quieren 15 a 20 días, se demoran en actuar. Entonces, durante esos 15 días que va a estar, como por decirlo así, sin el efecto del inhibidor de la recaptación de la serotonina, es ahí donde dejamos la benzodiazepina. Para una vez quitarla, que quede ya con el efecto del inhibidor de la recaptación de la serotonina. ¿Listo? Bueno, en cuanto al trastorno de ansiedad, o sea, ten presente que lo que estoy tratando de describir es una crisis de pánico normal, que la puede presentar quien tiene trastorno de ansiedad generalizada como el que no tiene trastorno de ansiedad generalizada. Lo que pasa es que el que tiene trastorno de ansiedad generalizada, por ya tener múltiples estímulos que le van a generar mucha preocupación y mucha ansiedad, pues va más fácilmente a hacer una crisis de pánico. Una crisis de pánico solita, sin tener así especificadores que la conviertan en un trastorno de pánico. Diferente a una crisis de síntomas limitados, una crisis de síntomas limitados, si se presenta sin estímulo y muchas veces en el tiempo, entonces no puede ser un trastorno de pánico, ¿sí?
pero de por sí una crisis de síntomas, una crisis de pánico de síntomas limitados no es patológica. Una sola no es patológica. Ni tampoco que porque cada vez que va al hospital hace crisis de pánico de síntomas limitados, cada vez que tiene el estímulo hace esa crisis, pero se quita en el tiempo. Cuando uno está yendo en el hospital funciona muy bien, no tiene esa, digamos, esa ansiedad súbita, entonces no hablamos de trastorno de pánico. ¿Listo? Y doctor, ¿Pero una claro? última pregunta. En Sí, cuanto, claro. sí, en cuanto al manejo que usted decía que era de 6 a 2 años, ¿de qué De 6 depende, meses a 2 pues, años. como la duración? ¿Y de qué depende la duración? ¿Y nosotros, como médicos generales, podemos suspender el tratamiento o eso ya lo hace Ok. el psiquiatra? Listo, ¿O muy cómo bien. se suspende el tratamiento? Entonces, primero, la idea es que el trastorno de pánico va a ser manejo de ustedes como médicos generales. ¿Listo? O sea, es importante que eso pues va a ser como al primero que le va a llegar. Al psiquiatra nunca nos llega el trastorno de pánico por primera vez, no. Ya es cuando lleva mucho tiempo y a veces cuando está complicado con depresión y otras cosas. Importante que ustedes inicien el tratamiento de esa persona con que tiene trastorno de pánico, una vez que ustedes les haya descartado todo lo que piensan que puede ser orgánico, y inicien el tratamiento. A ver, ¿de qué depende de que yo diga 6 meses o 2 años? De la clínica del paciente. O sea, normalmente el trastorno de pánico no es que sea, no es que sea algo que se pueda quitar desestructurar rápidamente esos pensamientos automáticos, ni tampoco de un momento a otro el medicamento le va a controlar todas las crisis. Pueda que tenga muchas crisis, pero van a ser atenuadas sin tener ese componente neurovegetativo tan importante. Pueda que con la medicación el paciente se va a sentir más seguro y pueda que cuando le dé la crisis pues no va a llegar a pensar esas cosas tan extremas y no va a llegar hasta la despersonalización. ¿Listo? Uno habla de 6 meses mínimo porque los inhibidores de la recaptación de la serotonina, todos, a excepción de la fluoxetina, que es la que tiene la vida media más larga, hacen un síndrome de retirada cuando uno suspende de manera abrupta la medicación, en especial la paroxetina. Si uno suspende la paroxetina de un momento a otro, o sea, si yo la empecé y llevaba 2 semanas con la paroxetina y se la quito, vamos a tener un síndrome de retirada o un fenómeno de rebote, entonces va a presentar la ansiedad. No es que el paciente haya hecho una dependencia al medicamento como lo haría con una benzodiazepina, no. Es porque al aumentar aumentar los niveles de serotonina, pues va a aumentar los niveles de los receptores de serotonina. Si yo quito de una vez la serotonina que aporta el inhibidor de la recaptación, entonces pues esos receptores van a quedar ahí desprotegidos y entonces genera ahí el fenómeno de rebote. Importante que es muy frecuente con la paroxetina, por la que tiene la vida media más corta, infrecuente con la fluoxetina porque tiene la vida media más larga. Entre vida media más larga, pues menos fenómeno de rebote vamos a tener, ¿listo? Entonces, ustedes por lo general no suspendan los tratamientos. Entonces, una vez inicia el tratamiento, monta la remisión a psiquiatría, pero igual eso se va a demorar 2 meses. Entonces, usted esos 2 meses, pues es el que va a comenzar a valorar y va a comenzar a hablar con el paciente, venga, ¿qué le está pasando con la medicación? ¿Cómo la ha tolerado? Ah, muy bien, te pasa esto, ok. Ya ahorita hablamos de los efectos adversos de los inhibidores de la recaptación, aunque creo que de pronto los habló Juan Daniel, ¿o no? ¿Los mencionó Juan Daniel, los efectos adversos o no? Muchachos. No. Ok, listo, entonces ahorita los hablamos. Bueno, acuérdenme y ahorita los menciono. ¿Listo? ¿Ustedes tienen ahorita algo a las 6, 6:30? ¿Tienen clase o algo así por el estilo? No. Tenemos reunión, pero no está confirmada. Listo. Pues, claro. Bueno, me avisen igual ya lo otro es más rápido. Bueno, venga, mejor menciono los efectos adversos porque sé que les voy a pasar, se me va a olvidar. Listo. Cuando uno inicia el inhibidor de la recaptación de la serotonina, es importante tener en mente varias cosas. Primero, los síntomas gastrointestinales que puede generar el medicamento cuando se inicia. Entonces, usted le ha explicado al paciente. Mire, este medicamento es muy bueno, pero como es tan bueno, se toma su tiempo para actuar. Se lo tiene que vender de esa manera, ¿no? Puede decir, no, es que se demora a actuar, entonces va a pensar el paciente que es muy malo. Puede que al principio, como usted no está acostumbrado a tomar medicamentos, es probable que su cuerpo
comience a presentar unos síntomas. No quiere decir que lo está rechazando, no. Si los presenta, antes bien, quiere decir que está haciendo un efecto. ¿Listo? Traten de venderlo siempre en términos positivos las cosas. En especial para los pacientes con trastornos de ansiedad, porque son bien difíciles de generar adherencia. Entonces usted le dice, bueno, entonces al principio puede presentar síntomas gastrointestinales como que, como epigastralgia, bueno, dolor en el estómago, en la boca del estómago, puede sentir un poco de náuseas, puede hasta darle vómito, y no quiere decir que sea grave, sino que pues eso ya depende de cada persona. Le puede pasar que le dé un ligero temblor, puede pasar que le dé dolor de cabeza, y lo que puede pasar con mucha frecuencia, de pronto esto sí es lo que pueda experimentar, es que se le disminuya el deseo sexual. Y eso es bien importante que lo hablen, que le digan al paciente. Ojo, con este medicamento, lo más probable que pueda pasar es que se disminuya el deseo sexual. No es de manera permanente, es algo transitorio mientras se va adaptando al medicamento. ¿Ok? Eso sí, es bueno que se lo digan antes de, porque apenas sienten este síntoma el paciente, este efecto adverso, de una vez quita la medicación. Y ahí le da la retirada y entonces eso trae la crisis de pánico. Nosotros, digamos que cerca del 20% de los pacientes que toman inhibidores de la recaptación selectiva, de la serotonina selectiva, entonces hacen estos síntomas, estos efectos adversos. O sea, no es mucha gente que tenga, digamos, este compromiso. Me interesa el de la disfunción sexual o disminución de la libido sexual, porque ese siempre se lo preguntan en los exámenes, ¿ok? Bueno, para el trastorno de ansiedad generalizada, entonces tenemos esos 4 componentes grandes, digamos como que los 4 dominios sintomáticos grandes. Acuérdense de la preocupación excesiva, pensamiento catastrófico y muchos síntomas osteomusculares. Esas 3 me interesa que tengan muy en mente, ¿ok? Hablamos de 6 meses de duración mínima para hacer el diagnóstico, pero como les digo, no se ciñen tanto a las fechas, a los meses que aparecen en el DSM, porque pues a veces termina siendo un despropósito todo esto de los meses y uno termina no tratando nada ni ayudando a nadie porque no cumple los criterios. ¿Listo? Lo que me interesa es que ustedes se armen de valor y digan, oiga, tiene este compromiso grande, este grupo sintomático y lo más importante es que le está afectando la funcionalidad. Bueno, para el trastorno de ansiedad generalizada, el tratamiento farmacológico, idealmente, muchachos, acá eviten dar benzodiazepinas, porque el trastorno de ansiedad generalizada es más crónico, es más difícil de tratar. Se toma más su tiempo para tratarlo. Entonces, si yo le doy benzodiazepina, pues la persona se acostumbra a que cada preocupación que tiene, alprazolam, me siento medio chévere, chéverongo y tomo mejor la decisión, o termino tomando una decisión muy mala, pero me importa un carajo. Entonces, no está muy bien. ¿Listo? Idealmente evitemos. A no ser pues que la ansiedad sea una cosa desbordante, pero eso sí ya lo tomaría la decisión el psiquiatra. El tratamiento farmacológico curativo, ustedes pueden decirme cualquier inhibidor de la recaptación de la serotonina. Ustedes pueden decir sertralina, fluoxetina, paroxetina, le pueden decir fluoxamina, citalopram, lo que quieran. ¿Listo? Entonces, no se afanen por eso. A ver, una forma de aprendérselo fácil es que todos los inhibidores de la recaptación de la serotonina tienen dosis entre 10 a 20 miligramos, a excepción de la sertralina y de la fluoxamina, que tiene 50 y 100. Ahí ya están las dosis. Entonces, fluoxetina, 10 a 20. Citalopram, 10 a 20. Paroxetina, 10 a 20. ¿Ok? Citalopram también es 10 a 20, pero eso sí ya no se utiliza tanto acá en Colombia. Y la sertralina, 50 a 100, fluoxamina, 50 a 100. Esas son las dosis que ustedes van a manejar. Pueda que aquí les aparezca dosis más altas, en especial para el TOC y para el estrés postraumático, y ahí ya les explico por qué. Acá pongo la venlafaxina. Esta venlafaxina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, son duales. Usualmente no utilicen ese medicamento. Lo que pasa es que es bueno porque como actúa sobre la noradrenalina y la noradrenalina tiene un compromiso importante para el manejo del dolor por esta vía periacueductal que lleva que es la vía del dolor, entonces ayuda bastante. Pero esto usualmente, pues primero para que no se lo autoricen a ustedes y pues ya pensará el psiquiatra si ponerlo o no, ¿ok? Bueno, vamos a hablar
de las fobias, fobia social y fobias específicas, para que de pronto esto es lo que más he escuchado y pueda que conozca muchas personas con este tipo de enfermedad. Vamos a hablar de la fobia social o trastorno de ansiedad social. Esto es muy frecuente en adolescentes y en personas jóvenes. Muchas personas en la universidad tienen fobia social, entonces de seguro van a identificar a alguno de sus compañeros. Bueno, entonces, como tal, cuando hablamos de fobia, siempre la palabra que debe venir a nuestra cabeza es miedo, un miedo exagerado. Y acá, ese miedo está representado a la evaluación negativa de los demás. Entonces, siempre la persona va a experimentar angustia, miedo, usualmente la palabra que utiliza es miedo, miedo a que las otras personas piensen lo peor de él. Entonces, la persona que sale a exponer, se le suben las manos, se pone rojo, se arrebola completamente y no es capaz de dar la presentación, la exposición, y lo que piensa es que no, se van a reír de mí, el profesor va a pensar que soy un bruto. Y claro, como le da todos esos síntomas, se bloquea por la ansiedad, queda como un bruto. Entonces, eso es un reforzador para el paciente con fobia social. Diferente, hay que tener en cuenta porque acá ustedes pueden decir, bueno, pero ¿y entonces en qué se diferencia un trastorno de personalidad evitativo? ¿Y qué se diferencia de que sea tímido? Bueno, usualmente, estas tres cosas quedan como en una especie de espectro. El tímido, o sea, pueda que deje de hablar, no porque piense, o sea, los demás, o sea, porque hay un miedo excesivo del tímido a que, digamos, que no haga bien las cosas y evite hacer las cosas y no sufre tanto, porque pueda que un tímido es feliz siendo tímido, ¿ok? El de la fobia social lo que está pensando es que todos van a pensar lo peor de él. Y la personalidad evitativa, digamos, pues prefiere y toma decisión de mejor aislarse para no tener como digamos, como una devaluación. A ver, la definición, la diferencia entre los tres es muy, muy delgada y pueda que uno habla de tímido para niños, adolescentes, uno habla de fobia social para ya personas ya con adultas y uno habla de evitativo entre la adolescencia tardía y ya adultez temprana. Pero para términos prácticos, fobia social y evitativo sigue siendo, o sea, termina siendo muy parecido. La timidez no la consideramos una enfermedad, porque la timidez usualmente no compromete varias esferas. O sea, uno puede ser tímido porque no le quiero hablar a las niñas, porque me da vaina que de pronto me rechace la niña, o uno se puede ser tímido para ir a levantar la mano y dar una opinión, pero la fobia social, sí, el miedo puede ser exagerado, puede ser solo un escenario muy marcado, muy identificado, como también puede ser total, que es lo que usualmente no es. Bueno, importante de la fobia social, muchachos, que, bueno, como aquí lo que uno busca en la fobia social, más que darle medicación, si usted me dice, le voy a dar algún inhibidor de la recaptación de la serotonina, listo, perfecto, se lo pueden dar, no hay problema. Pero acá lo que toca es de enseñarle más al paciente técnicas de habilidades sociales. Eso sí lo hace más el psiquiatra o sí lo hace más el psicólogo. Entonces ustedes, si lo identifican, procuren en lo posible tratar de mirar realmente cuál es como lo de base que está sucediendo, por cuál es la pena, cuál es el miedo que tiene. Porque puede que una persona, uno diga, no, tiene fobia social, pero de fondo lo que tiene es un aislamiento porque está psicótico, entonces eso sí no me puede pasar. Traten de entender por qué es, digamos, este miedo exagerado a la exposición. Si es solo porque piensa que los otros van a pensar mal de él, listo. Entonces, enfóquenlo como una fobia social y se pueden caminar hacia, digamos, un entrenamiento en habilidades sociales. O sea, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va a dar una clase, los que se hacen bien al fondo, muchas veces, pues porque no quieren poner cuidado, se hacen los últimos puestos, pero también es porque tienen fobia social. Y caen en un error. Que, por ejemplo, si uno va y le pregunta al que está atrás, uno dice, bueno, allá, Juanito, el que está atrás, pues todos los de adelante voltean a mirar y pues queda expuesto y se siente más observado, entonces mal. Una recomendación que uno le puede hacer a esta persona, mira, siéntate
en los primeros puestos, que si te preguntan te van a ver en la espalda, no te van a ver la cara, no te van a ver cómo es que te pones rojo. Otra cosa que pasa con los que tienen fobia social evitan dar opiniones. Entonces lo que uno le enseña al paciente es que no deje de última su opinión. Por ejemplo, uno va a un cineclub, entonces comienza después acá la película. Bueno, hablemos de qué tal le pareció la película. Entonces el que tiene fobia social no habla, sino que está como armando su película, o sea, está armando ahí un discurso en la cabeza, pero cuando ya ha hablado 20 personas, pues él va a decir, pero ¿para qué hablo si ya todos lo han dicho? O si ya han dicho lo mejor, voy a decir menos cosas que han dicho los otros, lo voy a decir peor. Entonces comienza a pensar y tener un poco de cognición que no está mal, que está muy mal. Entonces lo que uno le dice, mira, lo que uno tiene que hacer es hablar de primera. En el cineclub me pareció muy buena porque es muy buena la película. Y ya que los otros echen su carreta, ¿cierto? Entonces uno le enseña habilidades sociales, unos truquitos muy sencillos para tratar como de mejorar. Ahora, hay personas que a veces les da beta bloqueadores para cuando va a tener una exposición, o no sé si de pronto alguno de ustedes ha hecho eso. De pronto no, voy a tomar un propanolol porque es que me sudan mucho las manos y me pongo muy rojo, o me da muchas palpitaciones antes de hablar. Pero no se trata de que ustedes a todo el mundo le van a mandar propanolol, porque primero, si es asmático, lo jode. Segundo, porque de pronto hace una hipotensión y no expone, sino que cae al suelo. Ni tampoco se trata de darle, tómense un alprazolam antes de dar una charla, porque pues primero queda ahí todo embotado y no puede dar la conferencia, entonces complicado. Entonces lo que uno tiene que buscar y propender es tratar de que se mejoren las habilidades sociales. La ventaja de la fobia social es que es un trastorno que con la edad comienza a atenuarse. Con la misma exposición comienza a atenuarse. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces hablemos de las fobias específicas. Una pregunta, Sí, claro. ¿en qué consiste lo de la educación? O sea, ¿qué papel tenemos nosotros en esa parte? No escuché bien. ¿La psicoeducación para el paciente? No, en la educación de habilidades sociales. Ah, ok. No, lo que uno trata es de enseñarles trucos muy sencillos del paciente para que se dé cuenta de que su miedo es exagerado. A ver, usualmente el que tiene fobia social puede pasar que no va a baños públicos, o sea, deja de utilizar los orinales porque se va a sentir observado, deja de comer en público, no es capaz de comer en la Plaza Che, porque dice, uy, no, todo el mundo me está observando, entonces no, entonces es el que va y se hace bien allá en la playita, por allá, y se echa ahí y a comer bien solo, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que comenzar a enseñarle es cosas muy sencillas, listo, come en la Plaza Che y cuenta cuántas personas comen. Ve cuántas personas te ven comiendo. Entonces, no, doctor, esta semana hice el ejercicio y me miraron apenas 3 personas. ¿Cuántas personas había en la Plaza Che? No, habían como unas 100. Ah, bueno. Entonces quiere decir que solo el 3% te miró. Ahí como un truquito sencillito, para que él comience a entender que el problema grande de los trastornos de ansiedad y en especial de las fobias, el problema está en que evitan hacer las cosas. Entonces el tratamiento está enfocado en la exposición. Entonces, así mismo lo que le explicaba por ejemplo, si en el cineclub están esperando que dé la opinión, pues él, por su fobia social, evita exponerse y no habla. Entonces, esa evitación se convierte en un reforzador. No hablo. Como no hable, las personas creen que yo soy bobo, porque no hablo, no participo. Entonces, eso es un reforzador negativo. Entonces, lo que uno tiene que romper y tiene que enseñarle que tiene que exponerse. Y la exposición uno se la muestra en términos de facilidad. O sea, entonces, por ejemplo, habla de primero, di lo primero que pase por tu cabeza y te darás cuenta que el primer comentario, por lo general, es el que abre la conversación, ¿sí? Usualmente uno siempre espera que rompan el hielo, que toquen un tema y que ese tópico se desarrolle para uno sí aportar. Pero ahí sí uno queda muy bobo cuando ya han hablado mucho y decir, ay, ya después de que hayan hablado de la fotografía de la película, ya después de que hayan hablado de la dirección, diga, uy, a mí me pareció muy buena. No, entonces toca como romper ese círculo, ¿vale? No se preocupen, o sea, igual este trastorno de ansiedad social o fobia social, ustedes por lo general no lo van a tratar. Lo único es que necesito es que tengan muy en mente que existe y que lo que ustedes tienen que buscar es que no haya una patología grave de fondo. O sea, se aíslas porque está psicótico, eso sí no se les puede pasar.
No, doctor, es que yo no hablo porque cada vez que yo hablo me roban las ideas y me meten ideas en la cabeza. No, no, eso sí ya eso sí no les puede pasar, ¿ok? Bueno, entonces hablemos de las fobias específicas. Afortunadamente la fobia específica no les va a llegar a la consulta. Usualmente pocas veces llega el paciente de la fobia específica a la consulta de psiquiatría, ni mucho menos va a la consulta de medicina general, porque sencillamente el paciente que tiene una fobia específica se autotrata, maltratado, evitando. Entonces, no, resulta que es que a mí me da mucho miedo a las cucarachas. Pues no voy a estudiar biología, no voy a estudiar ahí, qué sé yo, el comportamiento de los insectos, no. No voy a trabajar, qué sé yo, en un museo donde tienen expuestas todas las cucarachas, tampoco. Entonces evito. No, que es que me da mucho miedo a las alturas. Pues no elijo un trabajo que sea en el piso 21, 22, no. Entonces esa evitación activa hace que, digamos, funcionen medianamente bien. Entonces, acuérdense, fobia, vamos a tener sinónimo de miedo. Entonces acá el miedo es intenso por un objeto y situación específica, muy clara e identificada. En la fobia social, el miedo tiende a ser como un poco más a la exposición en general. Comer, ir al baño, participar en clase, pero también hablar en la mesa con los papás. Esa exposición para el de la fobia social es grave. Para la fobia específica, como lo dice su nombre, específica a un objeto, ¿listo? Importante que para decir que una fobia específica, o sea, sea una fobia específica, tenemos que tener que, pues si yo me encuentro con una serpiente en el Amazonas, estoy solo y no puedo correr porque resulta que es que al lado tengo el río, entonces pues obviamente voy a tener miedo intenso. Pero si yo voy al zoológico y veo la serpiente ahí en el vidrio, pues no va a tener miedo. Pasa que entonces la fobia específica es que el objeto siempre provoca miedo. Pues así esté en el Amazonas con la serpiente ahí atacándome, así esté en el zoológico, así esté viendo una película, no sé, el ataque de las serpientes, entonces también me va a dar miedo. También el hecho de que yo haga una alusión a una serpiente, que tal que en la noche salga y una correa que estaba ahí en el suelo, la vi como si fuera una serpiente, hago casi que una crisis de pánico por ese miedo. Una crisis de pánico que no va a ser un trastorno, o sea, me entienden ya, ¿no? Porque hay un estímulo específico y la ansiedad es intensa. Entonces hace una crisis de pánico que en este caso obedece a una fobia específica. ¿Listo? Siempre ese miedo tiene que ser desproporcional. O sea, no podemos decir que, bueno, no, es que yo tengo miedo, qué sé yo, a la viuda negra, a la tarántula negra, esa que es súper asesina, ¿no? Pues porque el veneno es letal, entonces pues, obviamente voy a tener miedo. Pero el miedo desproporcionado sería que es que, bueno, no, vi dibujada o vi en el mantel, qué sé yo, una laminita o una calcomanía de una araña. Eso ya es ya si presento una angustia muy intensa, eso ya sería un miedo desproporcionado. ¿Listo? Les pongo que tiene que ser trastorno primario en el sentido de que, oiga, ¿no será que lo que tiene son múltiples? ¿Tiene un trastorno de pánico? Y siempre lo que le pasa es que es una crisis de pánico inmotivada a lo que le está pasando. Entonces, no, porque el paciente es muy específico en decir, no, es que a mí no me pasa cuando yo estoy en la calle, a mí me pasa es cuando yo veo tal imagen, es que a mí me pasa cuando yo veo sangre, cuando yo veo agujas y listo. Eso no iría, eso no es un trastorno de pánico. ¿Puede causar deterioro social? Esto es rara vez porque, como les digo, evitan. El que tiene fobia a la sangre no va a estudiar medicina. Y si la estudia, entonces pues fácilmente se retira. Bueno, ahora sí hablemos de los otros dos trastornos que están asociados a la ansiedad, pero que el núcleo no es la ansiedad. El estrés postraumático. Para el estrés postraumático, y esto para la que me preguntó hoy en la mañana y para, bueno, varias referencias que se han hecho durante la charla, es importante que hacer el diagnóstico necesitamos tener 4 grandes grupos o dimensiones sintomáticas. Es reexperimentación, evitación, embotamiento afectivo e el hiperalertamiento. Lo primero que tienen que tener en mente es que cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, tenemos que tener en cuenta que el trauma no es algo que ya esté clasificado, que es más traumático y que es menos traumático, no. El trastorno de estrés postraumático es importante que, como acá les escribo, es después de la exposición a un acontecimiento o situación percibida
como traumática por el paciente, no por el médico, no por el psiquiatra. O sea, ¿puede uno hacer un trastorno de pánico después de haber visto una película? Claro, si yo veo, no sé, una película donde hay una violación, yo puedo hacer un trastorno de estrés postraumático por la película. Entonces yo voy a donde el médico y le digo, no, es que mire, vi una película y tal cosa, y entonces el médico, no, pero este flojo sí, no. ¿Eso qué va a ser estrés postraumático? Entonces, primero, la gravedad no la pone el médico, no la pone el psiquiatra, la pone el paciente. Porque aquí pueden caer en muchos errores y terminan, digamos, haciéndole daño al paciente. Uy, pero ¿usted por qué se queja de eso? Si yo conozco a 8 mujeres que la han violado, no, yo estuve en una comunidad donde la violación era algo frecuente, no, es que por allá en Turquía y por allá en Asia la violación es algo frecuente y no hacen estrés postraumático. ¿Y usted por qué viene a decir que tiene estrés postraumático porque le tocaron la falda? No, ojo con ese tipo de comentarios, ojo con ese tipo de juicios, prejuicios, ¿listo? Entonces acá el que nos pone la vara para medir es el paciente. Importante, el estrés postraumático se requiere que haya pasado más de un mes a la exposición. Porque antes del mes hablamos de un estrés agudo, que eso es esperable y normal. O sea, si por ejemplo hacemos un estrés agudo por la cuarentena, es esperable, pero uno esperaría que al cabo de un mes esos síntomas se pasen. O sea, digamos, una persona puede llegar a consulta y decir, doctor, es que estoy teniendo pesadillas del momento en el cual, no sé, me vinieron a hacer la prueba para el COVID-19, estaba encerrado y todos en mi casa estaban encerrados y yo tengo pesadillas sobre eso, no puedo dormir casi, a veces siento lo mismo que estaba sintiendo cuando me estaban haciendo la prueba del COVID. Pero me dice, bueno, ¿y eso cuánto tiempo lleva? No, es que eso fue hace 5 días. Entonces dice, no, un momento, ¿sí? O no va a pasar como, no, es que yo presencié un tiroteo. Bueno, digamos, con la noticia de Canadá, lo que pasó del tiroteo, estuve ahí presente, me salvé, pues obviamente no voy a estar de chévere, puedes decir, no, que bueno, voy a salir otra vez en Canadá como si nada. No. Va a tener esa presentación grande sintomática del estrés agudo, que es normal. Cuando ya pasa más de un mes de la exposición, los síntomas que se vienen a continuación, debe uno por lo menos estar seguro que haya durado siquiera un mes mínimo, para después decir, oiga, sí, esta persona, lo que pasa es que pueda que esté haciendo un estrés agudo de pronto esto puede sonar un poco difícil para entender. Ahí les pongo un ejemplo. Una persona, una niña de 7 años que ha sido abusada por un tío, digamos, ella no entiende qué es eso de la violación. Para ella no se da cuenta, pero pasado cuando tiene 15 años y entiende que es que la violaron, entonces ahí sí puede hacer un estrés postraumático. Pero entonces, durante cuando se da cuenta, pueda que al principio haga un estrés agudo. Entonces uno diría, bueno, digamos, esto es mientras está procesando la información. Pero al cabo, después de un mes, o sea, sigue con esos síntomas, entonces dice, oye, esto es un estrés postraumático independiente del sitio de cuando fue la exposición. O sea, hay personas que pueden estar puede estar temblando y la persona se desconecta, se disocia de la situación. Y pueda que ella no haga como la conexión del recuerdo, sino al cabo de 5 años, cuando ve una película, Terremoto, entonces ahí ella va a comenzar a conectar como todos los hilos y dice miércoles, y ahí comienza a tener los síntomas de estrés postraumático, ¿ok? Entonces, por lo general, lo que uno ve es que inmediatamente después de la exposición traumática, el mes siguiente, o sea, en ese periodo de un mes está el estrés agudo, pero puede pasar que más adelante genere el estrés agudo. ¿Claro hasta ahí? ¿Bien? Bueno, entonces, la reexperimentación que tienen los pacientes no es, digamos, acordarse, no es, digamos, hablar del tema con cierta frecuencia, no. La reexperimentación o reviviscencia no es reminiscencia, no es el recuerdo ni un sueño así aislado frente a una situación, no. Es revivir, reexperimentar lo que sucedió en ese momento.
Entonces acá es donde entramos a hablar de los flashbacks. Los pacientes, puede que por ejemplo, una persona que estuvo en un campo de guerra, una explosión, ha hecho que perdió a toda su familia con la explosión, pueda que estando en una situación fuera de ese campo de guerra, el caerse un esfero genera un ruido que puede desencadenar un flashback del paciente y volver a vivir lo que sintió en ese momento. Tanto que uno puede estar viendo al paciente y uno dice, oiga, este psicotizó, mire, está actuando, está tirando al suelo, está gritando, ¿sí? Entonces, uno parecía que el paciente estuviera psicotizando, pero lo que en realidad está pasando es una disociación. Y ahí va la respuesta a la pregunta que me hicieron, que si el psicótico agudo con el trastorno de estrés postraumático, ojo, son patologías diferentes que tienen un núcleo de mecanismo de defensa diferente, psicosis y disociación es diferente. Entonces, esta persona que, digamos, llega y experimenta hace el flashback, uno lo puede ver ahí y comienza a actuar. Por ejemplo, en la unidad de salud mental, a veces teníamos muchas mujeres que reexperimentaban un evento traumático, como fue un abuso, y tanto que uno las veía gritar, no, por favor, no me toques, no, y comenzaba a gritar, y uno como que, uno le hablaba y desconectaba, ¿listo? Usualmente, la reexperimentación a veces se presentan muchas pesadillas. Bueno, la clave del estrés postraumático es la evitación. La evitación va... Sí, cuéntame. Tengo una preguntita. Claro. ¿Los síntomas pueden aparecer, por ejemplo, un mes después del evento? Sí, o sea, comienza a presentar el mes del evento, claro. Sí, pasa muchas veces, por ejemplo, cuando, digamos, la gente que está en Siria en plena guerra, por el hecho de estar en guerra en Siria, digamos, ese estímulo continuo traumático, el paciente no lo alcanza a procesar. Hay una especie de desconexión digamos, idioafectiva. El paciente comienza a no a procesar la información, sino que está en un modo de supervivencia. Y una vez comienza, digamos, emigra, se va como refugiado, ahí puede comenzar los síntomas. Ahí puede hacer, digamos, como la conexión de todo lo que ha venido pasando. Y al principio uno diría, bueno, está haciendo un estrés agudo, pese que ya ha pasado un mes, pero es que desde que da la connotación, desde que inicia los síntomas, bueno. O sea que, por ejemplo, si inician los síntomas un mes después, ¿hay que esperar un mes para hacer diagnóstico? Del estrés postraumático. Un mes para hacer el diagnóstico de estrés postraumático, exacto. Ah, ok. Ya, gracias. Sí, porque puede pasar que también... Claro. Otra pregunta, lo que usted decía ahorita de la reexperimentación, por ejemplo, si esa persona me refiere, por ejemplo, que sufrió una violación y tiene como reexperimentación en sueños, pero no es la situación, sino en otro contexto, ¿eso también hace parte de la reexperimentación? Claro, pero los sueños que van a describir son sueños vívidos. O sea, la persona... Sí, o sea, que tiene mucho miedo, se despiertan llorando, o puede estar dormido llorando, dormido gritando, ¿sí? O sea, eso entraría dentro de la reexperimentación. O sea, la clave es que el paciente describa lo siguiente: sentí lo mismo que experimenté en ese momento. Sentí lo mismo, doctor. Entonces uno habla, ok. Listo, gracias, doctor. Bueno, no, gracias a ustedes por preguntar y por tener paciencia. Bueno, la evitación, ojo, esta evitación va desde no hablar del tema hasta evitar comportamentalmente, y esto es, por ejemplo, uno a veces, digamos, el estrés postraumático es como una patología que en Estados Unidos, después de la guerra de Vietnam, fue hubo mucha controversia, fue muy controvertido porque pues muchos soldados querían hacer pasar que tenían un estrés de guerra y entonces tener una pensión, y así mismo pasa acá en Colombia. Muchos soldados llegan alegando que tienen un estrés postraumático. Pero lo que ustedes tienen que tener en mente, y no se trata de siempre no creerle al paciente, no. O sea, eso sí no puede ser posible que uno entre como ahí. El paciente siempre me quiere mentir, siempre me dice mentiras, no, para nada. No le crea al paciente. Pero hay cosas muy puntuales. Alguien que tiene estrés postraumático no te va a soltar toda la información rapidita. No te lo va a decir así como con pelos y señales. Para nada. Ni tampoco ustedes, cuando estén entrevistando al paciente con estrés postraumático, dicen,
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo te tocó? ¿Qué pasó? ¿Cómo sonó? ¿En qué calle estaban? No, nada, porque ahí volvemos a generar una reexperimentación o lo revictimizamos al paciente, ¿cierto? Entonces lo que toca es no hablar de la situación, sino hablar de los sentimientos, porque es que la evitación muchas veces se acompaña con este embotamiento afectivo. Tanta es la evitación que el paciente no le logra dar una connotación afectiva al suceso. Entonces uno le tiene que más que preguntar quién te violó, cómo te violó, qué te hizo. Entonces lo que toca hablar es, cuéntame, ¿qué sentías en ese momento? Cuéntame, ¿qué era lo que sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? No qué te decía el violador, no, qué pasaba por tu cabeza y qué sentías. Eso es más fácil que pueda hablarle el paciente. Pero la evitación puede ir más allá del escenario de hablarlo a una evitación del comportamiento. Lo que pasa es que, doctor, a mí me robaron en un taxi. Yo ya no he vuelto a coger taxi en mi vida. Eso es una evitación. Doctor, es que me asaltaron en la calle Séptima y yo para irme al trabajo me voy por toda la Caracas, doy toda una vuelta entera para llegar al lugar del trabajo porque yo por la Séptima no paso. Doctor, es que yo ya no me pongo ropa roja, porque cuando tenía ropa roja es que me manosearon. Entonces, ese tipo de evitación también hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y muchas veces el paciente no es consciente y a veces no es la evitación activa del que tiene la fobia. O sea, no es que el paciente diga, no, es que yo como le tengo miedo a las arañas, entonces no veo arañas. No, acá hay comportamientos que muchas veces pueden ser inconscientes para el paciente, ¿ok? ¿Vale? Bueno, el embotamiento afectivo habla de que uno no es capaz de identificar al paciente, digamos, cuál es como el tono afectivo que tiene el paciente. El paciente parece casi que aplanado. A veces uno dice, ¿será que es que está psicótico el paciente? O a veces termina en el error el médico decir, este me está cuenteando porque mire, me habla de una violación, ni una lágrima botó, ni lloraba. No, eso que va a ser un estrés postraumático. Ojo, aquí el paciente que tiene estrés postraumático no se va a desbordar cuando te esté hablando o cuando esté en una consulta. Mientras no tenga un flashback, el paciente no va a tener la expresión florida de los síntomas afectivos. O sea, no te lo va a hablar antes, no, sí, doctor, lo que pasa es que en la Séptima me violaron. Y me dice, pues no, pero qué crueldad, pues, o sea, ¿cómo es que lo hice de esa manera, no? Pero no, ojo, hay que tener en cuenta que hay un embotamiento afectivo. Y el hiperalertamiento es más o menos en lo que va en sentido de lo que les decía, cualquier ruido puede desencadenar una respuesta marcada en la persona. O sea, por ejemplo, se cae el esfero y ¡pum!, ya mete un tremendo brinco. También puede ser que el paciente tenga mucho compromiso del sueño. El paciente comienza a tener mucho insomnio, ya sea porque no quiere dormir por tener las pesadillas o porque sencillamente el estrés tan grande que estuvo sometido hace que el paciente siempre esté monitoreando su entorno. Y bueno, hasta ahí bien. Entonces, el tratamiento, ustedes me pueden decir, no, doctor, yo le empecé serotonina, sertralina, fluoxetina, listo, está bien. Pero acá hay una cosa puntual y es que con el estrés postraumático, por lo general, vamos a terminar utilizando dosis más altas de lo normal que para una depresión y una ansiedad. Pero no importa, ustedes inician con su tratamiento sencillito. Usted dice, no, yo me aprendí sertralina 50 miligramos, listo. Le empezó sertralina 50 miligramos y la remetí, listo. Ahí quedan como un príncipe. Aquí sí no den benzodiazepinas, eso sí queda prohibido, porque el estrés postraumático es complicadísimo para tratar y no se imaginan toda la psicoterapia que hay que hacer una persona con estrés postraumático. Primero porque evitan tanto que no quieren hablar y segundo, a uno le cuesta mucho trabajo entrarle al paciente. Que haya esa empatía, ¿no? Porque puede ser que la paciente fue abusada y entonces no quiere hablar con los psiquiatras médicos hombres porque definitivamente se le parece al abusador. No, es que no quiere hablar con la persona que es que se le parece como al perpetrador del robo. No, es que tiene el tono de voz parecido. Es muy difícil, muchachos. Hay que tener cuidado con eso. Pero ustedes no van a hacer la psicoterapia. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es, ok, hacen el diagnóstico, tratan de hablar de los sentimientos, más de la situación como tal, e inician tratamiento. Bueno, acá de psicoterapias hay cosas y es que uno le enseña, no trata con el paciente de generar una exposición. Acuérdense que lo que yo les decía, en la ansiedad hay mucha evitación. En la ansiedad hay tanta evitación que entonces los de la fobia social terminan aislándose, los de la fobia dejan de presentarse, digamos, o sea, no enfrentan el miedo. Y acá en el estrés postraumático, pues la evitación es lo clave. Entonces lo que uno trata es como, bueno, listo, yo sé que te robaron en la Séptima.
no pases por la Caracas, pasa por la Novena. Ve acompañado de tu madre, de tu padre, de tu hermano por la Novena. Camina a 10 cuadras. Luego pasa a 5 cuadras con toda tu familia. Luego pasa a 1 cuadra con toda tu familia. Luego pasa tú sola a 1 cuadra. Y entonces esa exposición hace que el paciente pueda, digamos, romper ese círculo vicioso de evitación, de planeamiento efectivo y del hiperalertamiento. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, vamos a hablar del trastorno de estrés el trastorno obsesivo compulsivo, perdón. Sí, claro, sí, cómo no. Dale, adelante. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, es que yo escuché de un compañero psicólogo que hay una terapia que consta de movimientos de ojos rápidos y reposición. Sí, muy bien. Sí, eso es. Pero, sí, está muy bien. Lo que uno hace es trata de como de desviar un poco la atención y el hiperalertamiento, generándole unos movimientos rápidos al paciente. Es decir, como siga este esfero y lo mueve rápidamente. Entonces el paciente, al tener el movimiento así rápido en los ojos y concentrándose en ese movimiento, entonces uno comienza a decir, bueno, quiero que me esté hablando del suceso. Entonces, como tiene la atención dividida, fácilmente puede brotar eso lo que está evitando, o uno puede fácilmente comenzar a hablarle del suceso, pero ojo, eso no lo van a hacer ustedes, muchachos, ojo, eso es un entrenamiento, ¿no? O sea, ni siquiera el psiquiatra convencional lo hace. Entonces, uno comienza a hacer ese movimiento rápido y se trata de generar como una especie de separación entre el hiperalertamiento y la evitación. Y uno le comienza a hablar, mira, lo que pasa es que lo que sucedió no fue que te tocaron, te abusaron y entonces la persona está conmovida con los movimientos. O sea, no es que sea una especie de hipnosis, sino que es una técnica de distracción, para que te quede claro. Está muy bien lo que dice. Se utiliza bastante para el estrés postraumático. Gracias. Ok, bueno, entonces lo del trastorno obsesivo compulsivo, digamos, yo creo que es el que usualmente se ha medicalizado, porque ahora todo el mundo dice, no, es que yo soy muy obsesivo, no, es que estoy lleno de compulsiones. No, es que en las películas a veces lo muestran como si fuera algo muy gracioso, a veces no miden la severidad que puede haber detrás de un trastorno obsesivo compulsivo y a veces lo muestran como si fuera una virtud. ¿Listo? Entonces, porque eso dista mucho de lo que realmente es. El trastorno obsesivo compulsivo, importante, que se va a definir como un trastorno en el cual hay presencia de obsesiones y o compulsiones. El hecho de que diga y o quiere decir que puede haber compulsiones sin obsesiones como puede haber obsesiones sin compulsiones. No es lo frecuente, pero puede pasar. ¿Ok? Bueno, importante que tengamos claro cómo se define una obsesión. Eso sí, no puede olvidarse y ahí, bueno, menos ahí les puse cómo es que se define. No se puede olvidar. Entonces, una obsesión es una idea propia. ¿Qué quiere decir que sea una idea propia? O sea, si el paciente dice, doctor, es que yo tengo una idea de que tengo muchos microbios en las manos, entonces uno le puede preguntar, venga, pero esa idea pareciera como un poco extraña. Sí, es extraña. ¿Será que esa idea te la puso alguien más? Sí, doctor, es que el vecino que trabaja con la antena me mete ideas en la cabeza que tengo microbios. Eso es una idea delirante. Ojo, ¿listo? Pero si el paciente dice, no, esa idea es mía, nadie más me la mete en la cabeza, por más rara que sea, entonces uno ya dice, oiga, esta parece ser más una idea obsesiva. Una particularidad importante que tiene que, si en la idea delirante hablamos de que el paciente está convencido, en la obsesión el paciente la reconoce como absurda. O sea, si el paciente dice, no, esta idea es mía, yo tengo lleno de microbios, y uno le dice, bueno, pero ¿qué le parece esa idea? No es como un poco extraña, ¿no? Entonces el paciente dice, no, pero ¿por qué? Con esto del coronavirus, no. Entonces uno dice, como raro, no me suena que sea una obsesión. En cambio, el que tiene la obsesión, el paciente dice, pero es que doctor, es que es inaudito que yo piense esto después de haberme lavado las manos. Sí, puedo tener microbios, pero es que ¿qué importa? Sí, igual nunca me he enfermado, pero es que es absurda. Entonces, la clave es que el paciente con la idea obsesiva habla de que la idea es absurda. ¿Ok? Es propia y absurda. Ahora, es repetitiva en el sentido de que el paciente comienza a tenerla a lo largo del día muchas veces, tanto que no habla que sea parásita,
O sea, parece que viviera y se alimentara de él. El paciente cada rato está pensando en esa idea, tengo microbios, y dice que, pero qué pendejada, ¿por qué pienso que tengo microbios? Uy, qué pendejada, ¿por qué tengo microbios? Entonces hay una lucha con esa idea obsesiva que va a aumentar mucho la ansiedad. La idea obsesiva en esencia es egodistónica, y egodistónica quiere decir que es molesta para el paciente. O sea, una idea delirante puede llegar a ser egosintónica en esencia, o sea, no molesta al paciente en la medida que yo digo, no, pues si Shakira está enamorada de mí, pues qué chimba, ¿sí? Pero pensar de que los microbios están en mis manos, pese que yo sé que no es así, pues qué aburrido, qué martirio tengo en mi cabeza, ¿cierto? Claro, usted me va a decir, pero una idea delirante puede decir, me persiguen. Pues sí, eso sí le va a generar sufrimiento al paciente. Pero el paciente está convencido de eso. Mientras actúe a raíz de su convicción, pueda que no le genere tanta molestia como le generaría una molestia la obsesión, ¿ok? Bueno, las obsesiones, como les pongo ahí, pueden ser ideas, imágenes o impulsos. Es decir, puedo tener la idea de que tengo las manos llenas de microbios, pero también puedo tener la imagen viendo, o sea, veo en mi cabeza los microbios en mis manos. Pueden ser impulsos, o sea, puede llegar tuvimos un paciente que decía que cada vez que se montaba en el Transmilenio le llegaba el impulso de pegarle un calvazo a una persona. Entonces él decía, pero es que me parece absurdo, eso es propio, nadie me está diciendo que yo haga eso, pero a cada rato se me mete a la cabeza, eso es como, o sea, eso no, o sea, cada vez se alimenta de mí, me genera mucha molestia, más mucha ansiedad, ¿sí? Es un impulso, puede ser como pegarle, un impulso puede ser como, también teníamos un caso de una paciente que decía que ella siempre se le metía a la cabeza o sentía como el impulso de morder a las personas, pero que sabía que era una idiotez, que eso era algo absurdo, que era estúpido. Entonces, bueno, si bien nosotros por el cine, por las novelas, la imagen que tenemos del obsesivo es alguien perfeccionista, pero rara vez la obsesión es tan pura de contaminación, de simetría, de que quiere hacer cálculos. No, eso es más bien como la parte bonita de la enfermedad, porque las obsesiones en general están llenas de un tinte que es muy repulsivo para el paciente. Con repulsivo quiero hacer alusión a, por ejemplo, las obsesiones tienen que ver con temas sexuales, morales, religiosos, que para el paciente va a generar mucha más angustia. O sea, usualmente el que tiene ideas obsesivas pueden ser de contenido religioso. Entonces, se le llega a la cabeza al paciente, ¿será que soy pecador o soy un pecador? Y dice, no, pero ¿por qué si no he hecho nada mal? Pero soy un pecador. No, puta, soy un pecador. Pero no, pero si no he hecho nada, esto es absurdo que piense que sea un pecador. Nadie más me está metiendo en la cabeza que soy un pecador. Entonces el paciente va a sufrir mucho. Con las imágenes, usualmente son de contenido sexual. Entonces hemos tenido muchos pacientes que la imagen que tiene es teniendo relaciones con la hermana, teniendo relaciones con el papá. Teníamos una monja que le llegaban imágenes a la cabeza de que es que le tocaba las partes íntimas a Cristo, al Cristo que estaba en la iglesia, bueno, en el convento de ella había muchos Cristos, entonces siempre le venía la imagen de ella tocando las partes íntimas a Cristo. Imagínense el grado de sufrimiento que debe tener esa persona. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, muchas veces se van a desarrollar compulsiones. Entonces, la compulsión es todo acto mental o del comportamiento que se hace para buscar una disminución de la ansiedad. Entonces, si a mí se me viene a la cabeza, la monja, se me viene a la cabeza de que estoy tocando de la parte íntima a Cristo, entonces una forma de calmarme la ansiedad es así rezando 24 Padre Nuestros. Entonces eso es un acto mental. Comienzo, Padre Nuestro, ¿sí? Entonces, ese acto mental, como disminuye la ansiedad y se hace para disminuir la obsesión, es una compulsión. ¿Listo? Pero puede darse el caso que, entonces, bueno, tengo la imagen mental puede ser de un contenido sexual, muy extraño, muy raro, pero entonces lo que yo hago es, no me genera molestia, sino que me genera una especie de placer, y entonces ya entraría en una fantasía y el paciente termina haciendo la masturbación. Entonces uno diría, bueno, pero eso
no es para bajar la ansiedad, eso es parte de una fantasía, entonces eso no sería una compulsión, ¿ok? Qué pena ahí el ejemplo un poco salido ahí de lo pulcro que debe ser la presentación. Pero entonces, bueno, la compulsión es cualquier tipo de comportamiento o acto mental. Muchas veces de comportamiento lo que tenemos es que va muy en sintonía a la obsesión. Si es de limpieza, si es de contaminación, pues la compulsión es lavarse mucho las manos. Si es de simetría, piensa que todo está, el cuadro está descuadrado, estaba pues mal puesto, entonces la compulsión es acomodarlo 5 veces, 10 veces, pegar 3 veces a la mesa, eso puede ser la compulsión. Pueda que no se relacione con nada de la obsesión, pueda que el paciente esté pensando o tenga la idea, el impulso de morder a alguien, pero él tiene que pegarle 4 veces a la mesa y con eso ya se le pasa. Listo, es una compulsión. ¿Ok? Bueno, entonces, más o menos ya he venido haciendo como la distinción entre el delirio y la obsesión. Entonces, el delirio, por lo general, no viene de mi cabeza, alguien más me lo pone. Puede para hacer una distinción, puede que sí, el delirio está en mi cabeza y el paciente no lo pueda definir, no lo puede escribir, pero el que tiene la obsesión siempre habla de que eso es algo propio, o sea, es algo de él. Los delirios, el paciente está convencido, en la obsesión el paciente dice que es absurdo, que carece de sentido pensar esas cosas, ¿ok? Ahora, una fantasía, digamos, la obsesión es desagradable, la fantasía pues va a ser agradable, ¿cierto? Entonces, una fantasía pues sí, voy a pensar mucho en ella, no podríamos decir que sea parásita y no vamos a pensar que sea, pues sí, puede llegar a ser absurda, pero no, sería egosintónica, no sería egodistónica, ¿listo? Una idea fija es lo que sería una preocupación, ¿sí? Más o menos, si a mí me robaron por la 45 saliendo de la Nacho, entonces pues una idea fija cada vez que salgo a la 45 es que, uy, pues, ¿será que me van a robar? Listo. Es una idea fija, pero siempre pasa en el contexto puntual de la 45, de que me van a robar. No es que yo estando en el baño, bañándome, diga, uy, me van a robar, ¿listo? Entonces, ojo, no sería, el paciente no la va a reconocer como intrusiva la idea fija porque tiene un sustento para pensarla, o sea, es congruente con algo que ha sucedido, mientras que una idea obsesiva es absurda, ¿listo? Ahora, ¿cómo se diferencia una compulsión de un tic? Porque una compulsión puede ser un acto repetitivo, un tic también puede ser repetitivo. Entonces, la compulsión es voluntaria. El paciente sabe que golpeando 4 veces o picando 4 veces el ojo, se le va a pasar la ansiedad. Entonces, el tic no es voluntario, es involuntario. De hecho, si yo estoy ansioso, se me incrementa el tic, a diferencia de la compulsión, que me disminuye la ansiedad. ¿Ok? Una estereotipia, que eso de pronto no lo han visto, pero en la unidad de salud mental no hay muchos pacientes con estereotipias, movimientos que parecen no tener finalidad. Mueven los brazos de una manera puede ser psicótica y él no tiene ni idea de por qué está haciendo eso. Entonces ya saben, la compulsión tiene una finalidad que es bajar la ansiedad o prevenirla, ¿sí? En cambio, la estereotipia pues no va a tener la finalidad. Uno le pregunta, ¿usted por qué está haciendo eso? No, pues porque ni idea, ¿listo? Bueno, con el trastorno obsesivo compulsivo, ya vamos a acabar, muchachos, no se preocupen. Con el trastorno obsesivo compulsivo es muy importante varias cosas. Como yo les digo, el paciente que tiene TOC está sufriendo demasiado, porque yo diría que de los trastornos psiquiátricos, el que realmente cree que se va a enloquecer es el que tiene TOC. O sea, el primero porque piensa cosas que son muy absurdas, cosas que están muy zafadas de su código moral. Entonces dice, no, pues si yo sigo pensando todo esto todo el día, pues me voy a enloquecer. O yo ya estoy loco. Y como a veces las obsesiones tienen un componente tan religioso, un componente que puede ser categorizado como algo inmoral, entonces el paciente se lo calla. Se calcula que más o menos para que un paciente con TOC consulte, han pasado casi entre 5 a 7 años. O sea, es una enfermedad silenciosa y el paciente sufre tanto que él cree que se está enloqueciendo. El que tiene esquizofrenia no va a llegar diciendo, doctor, me estoy enloqueciendo, para nada. Antes se va a poner bravo si le dicen que está loco. En cambio, el que tiene TOC a cada rato dice, pues, puta, me enloquecí, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, muchachos. Entonces, en ese sentido, una de las primeras intervenciones que ustedes van a hacer es explicarle que la obsesión, por más rara
por incestuosa, por inmoral, por, digamos, denigrante, peyorativa que sea, no se va a hacer real. Ni la obsesión lo convierte en lo que él piensa que es. Si yo tengo una imagen teniendo relaciones con un familiar a manera de obsesión, uno no le va a decir, oiga, el hecho de que usted piense eso no lo hace en alguien incestuoso, no lo hace en alguien inmoral. Es solo un pensamiento. Además, usted nunca lo ha hecho. Entonces, no te estás volviendo loco, esto no es la locura, dista mucho de lo que es la locura, las obsesiones no se van a hacer realidad, por más que parezcan cercanas a hacerlo, no se van a hacer realidad. Y muy importante, lo que le está pasando a usted es algo que le pasa a muchas personas. Por más de que la gente no hable de esto, por más de que la gente diga que el TOC es solo lavarse las manos muchas veces, eso no es, hay muchas personas que le pasan. De hecho, se calcula que el porcentaje de TOC a la prevalencia a lo largo de la vida es del 3%, de hecho hasta podría ser más alta que la esquizofrenia. Entonces uno le dice, mire, hay mucha gente con eso, solo que la gente no lo habla tal cual como usted lo ha venido haciendo. Calladito, en su casa, sufre. Así le pasa a las personas. Bueno, desculpabilizar al paciente. Lo que les he venido diciendo, por favor, quítenle la culpa del paciente, porque si bien las obsesiones no se van a hacer realidad, el paciente de por sí, o sea, digamos, el trastorno obsesivo compulsivo, un gran componente que tiene es la duda. La duda, más que el perfeccionismo, como nos lo ven en las películas, lo que él tiene de base es duda. Y siempre va a estar dudando de si realmente se van a hacer real, si tiene culpa o no, si lo que está pasando es grave. ¿Listo? ¿Ok? Bueno. Muy bien. Ok. Entonces, uno de los, digamos, como de los pilares del tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo es que el paciente comience a dejar de luchar contra las obsesiones. O sea, muchas veces el paciente se resiste de esta manera. No puedo pensar en esa cosa. Es como si yo les dijera, no piensen en un pastel de chocolate, no piensen en un pastel de chocolate, no piensen en un pastel de chocolate, pues terminan pensando en un pastel de chocolate. Entonces el trastorno, el paciente con TOC, pues lo que hace es tratar de resistir, evitar los pensamientos, pero el evitar es una forma de llamarlo, ¿cierto? Entonces lo que toca es hacer algo paradójico en el paciente. Le dice, mire, no luche con las obsesiones. Antes distribúyalo a lo largo del día. Diga, de 2 a 3 de la tarde, pienso en mis obsesiones. 1 hora para mis obsesiones en la tarde. 1 hora de mis obsesiones en la noche. Para que no pelee. Siga, si llega la obsesión, entonces dice, no, pues ahorita pienso a las 3 de la tarde, faltan 5 minutos, no pasa nada. ¿Listo? Importante es que también hay que enseñarle que la compulsión baja la ansiedad, pero de fondo no debería crearse ese círculo. De hecho, uno le demuestra al paciente con evitación de la compulsión cómo puede llegar a un momento a bajarse la ansiedad. O sea, puede que a alguien le llegue a la cabeza la obsesión de que está teniendo relaciones con X persona, una obsesión, una fantasía, y entonces la persona lo que quiere hacer de una vez es hacer su ritual, hacer su compulsión, qué sé yo, 25 Padre Nuestros. Entonces lo que uno le muestra, no vas a hacer los 25 Padre Nuestros ahora, los vas a hacer en 10 minutos. Y uno le muestra que al cabo de esos 10 minutos, por más de que evite la compulsión, la ansiedad va bajando. La ansiedad tiene un tope. O sea, él no se va a morir por la ansiedad va a comenzar a disminuir de manera gradual. Entonces, en esto es lo que hablo de posponer la obsesión, y también toca en esa intervención ahondar en el componente de absurdo o de carencia de sentido de la obsesión para el paciente, de tal manera que uno tiene que comenzar a decirle al paciente, pues vamos a burlarnos de esto, vamos a tratar de como que hacer más agradable la obsesión. Vamos a cantar, cantemos la obsesión. No luches con la obsesión, sino cantémosla. ¿Ok? O dibujémosla. Vamos a hablar de la obsesión, pero con otros adjetivos. Cosas así, un poco muy creativo. Aquí, con el TOC, al igual que el trastorno de estrés postraumático, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, todos sirven, pero nos va a tocar utilizar dosis más altas. O sea, más de ese 10 a 20 y 50 a 100 que les he hablado. Pero si, digamos, hay 2 medicamentos que sobresalen de los IES porque tienen un efecto sobre la serotonina más incisivo, como es la fluoxetina y la fluoxamina. O sea, serían ellos 2 como de primera opción. Y la fluoxetina estaría indicada en los niños. El TOC muchas veces aparece en la infancia. Es
De hecho, se calcula que en promedio la aparición del TOC es a los 11 años, más o menos. Entonces, digamos, de 11 años hasta los 18 años se la pasa ahí pensando y el niño pues no tiene la lógica que va a tener el adulto, pueda que tenga esas obsesiones y el niño lo único que se hace es cortarse, rasgarse la piel como una manera de disminuir la ansiedad. O sea, la compulsión de él puede ser cortarse. ¿Listo? Bueno, aquí para evaluar la respuesta sí es un poco más demorada a como lo hemos visto en los otros. A más de las 3 semanas que toma el efecto del IS, acá lo que uno puede dar un chance de 6 semanas, o sea, ya más, o puede ser hasta 12, bueno, de 6 a 12 semanas uno debería estar pensando en valorar ese efecto. Bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Doc, una pregunta. Sí, claro, claro. Es que, si no estoy mal, en una clase que nos dieron en sexto, nos hablaron que, por ejemplo, la bulimia también era parte del espectro del trastorno obsesivo compulsivo. Es muy importante, es muy importante. Hay muchas cosas que hacen parte del espectro TOC. O sea, lo que yo les decía, al TOC lo sacaron del capítulo de ansiedad porque se han dado cuenta que hay un fundamento grande de muchas enfermedades, de muchas psicopatologías en psiquiatría que tienen un fundamento muy del TOC. Pensemos en la bulimia. O sea, hagámonos la idea de la bulimia. ¿Qué hace la persona con la bulimia? Se da unos atracones. Si uno comienza a hablar con la persona que tiene bulimia, el atracón es la compulsión, porque cada vez que se da atracones es una manera de disminuir la ansiedad. ¿Ok? Entonces, eso hablaría de que está teniendo compulsiones. Y como yo les dije, el TOC puede ser obsesiones y o compulsiones. Una compulsión puede hablarme de un TOC. Entonces, lo que muchas veces uno pues como que caracteriza a este comportamiento, me dice, pues puede ser un TOC. Bueno, en últimas no se preocupen por la clasificación, porque usted a la bulimia, a la persona con bulimia, pues le da fluoxetina, le da la fluoxamina y para de contar, igual como si le estuviera dando al TOC y no pasa nada. Hay otras condiciones que pueden ser muy compulsivas. Por ejemplo, la tricotilomanía, arrancarse los cabellos. No sé si de pronto han tenido compañeras, yo he visto muchas estudiantes que pasan y estudiantes hombres que han pasado por las rotaciones que tienen ese comportamiento de arrancarse pelos. Cuando uno les pregunta algo, comienzan a jalarse el pelo. Bueno, ese comportamiento de arrancarse el pelo es una compulsión en el fondo, porque lo que está haciendo es calmar la ansiedad. Es un comportamiento que su finalidad es disminuir la ansiedad. Eso es una compulsión. La tricotilomanía también hace parte de la compulsión. Digamos, el cutting también podría entrar en ese cuadro si la persona lo dice que se corta es para disminuir la ansiedad. Si lo dice que es para eso, entonces uno dice, bueno, ok, esto parece muy compulsivo. Pero si es una cosa más de impulso, o sea, peleé con mi mamá y entonces de la rabia me corto, no para bajar la ansiedad, no, sino que es para desahogar esa rabia, entonces una condición más de impulso, entonces uno dice, esto no es impulsivo, entonces esto es más cutting, clásico, pero esto es más compulsivo, porque cada vez que tiene la ansiedad se corta y eso le baja la ansiedad. Entonces también entraría ahí, ¿ok? O sea, son muchas enfermedades que entran dentro del espectro de trastorno obsesivo compulsivo. Lo que me interesa mucho es que tengan clara la definición, qué es una obsesión y qué es una compulsión, y listo. No, me queda una duda. Respecto a todos los trastornos de ansiedad, ¿es posible que, digamos, el TOC o el estrés postraumático o los que hablamos anteriormente se puedan solapar? Digamos que un TOC se asocia a un por ejemplo, trastorno de estrés postraumático y asimismo derive en un ataque de pánico. No, a ver, saquemos al trastorno de estrés postraumático y al TOC de la ansiedad. O sea, yo les dije que los trastornos de ansiedad tienden a ser muy comórbidos. O sea, el síntoma nuclear del TOC no es la ansiedad, pero si yo tengo una idea obsesiva, es tan fuerte que yo puedo hacer una crisis de pánico, pero una crisis de pánico esperable para el paciente. O sea, tiene un estímulo, o sea, es normal para el paciente. No es un trastorno de pánico. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, ellos sí son en sí trastornos primarios. O sea, yo no puedo decir que toda la ansiedad que tiene el paciente es porque
tiene un TOC, un TEP, tiene un trastorno de pánico. No, ahí sí ya carece de sentido. O sea, la ansiedad puede obedecer y manifestarse de muchas formas, pero de fondo el trastorno es primario. En estos dos casos, puntual. Pero sí yo puedo tener un trastorno de ansiedad generalizada y hacer muchas crisis de pánico, tener fobias y hacer muchas crisis de pánico, ¿sí?